buenas, tenemos muy buenas expectativas y muy buenas referencias, además de una muy buena impresión del trabajo que están realizando y les agradecemos por eso. Creo que hay que marcar esa diferencia, ¿no? Como les dije al principio, y ahora que están en este grupo también compañeros de los propios establecimientos que ya tienen bastante tiempo trabajando con nosotros, eh, todos vamos a aprender de todo. Cada uno tiene un desafío. Puedo estar muchos años trabajando en la oficina, sin embargo, llega alguien que ha visto situaciones que yo de repente no he visto y me enseña, ¿no? Y lo mismo con ustedes. La gente que está ahí, por la experiencia que tiene en el establecimiento, probablemente conozca, sepa y tengamos mucho que aprender de ellos. Entonces creo que va a ser un aprendizaje mutuo y eso es lo que va a enriquecer el poder de trabajo en conjunto que va a tener la oficina. Les pido a todos su mayor colaboración, asimismo, la mejor de la, digamos, de la empatía con el compañero que llega, que ha estado en vacunatorio y que ha visto probablemente la mayor vez del tiempo en estos años que han estado ahí, o en estos meses que han estado ahí, vacunas, pero también han visto GIS porque han ayudado a, a digitar los GIS que muchas veces de establecimientos hemos llevado porque no alcanzaba el tiempo para hacerlo. Ahora que han ingresado este equipo, y han habido algunos cambios también, ¿no? En le doy bienvenida a Aldo Chávez, que está en el materno, un centro importante, un materno para nosotros es un centro de mucha más complejidad que los otros centros de los establecimientos de salud. Ahora les voy a explicar el tema de la categoría de establecimientos y que les va a permitir eh, aprender algo y en caso de los que hayan estado mucho tiempo fuera y ahora estén regresando a actualizarse en algunos criterios muy básicos. ¿Sí? Quiero empezar la reunión hablando del registro de las actividades de consulta externa y actividad extramural, que son de repente el grupo de registros más cuantioso que tenemos en el sistema, que es la consulta externa. Pues vamos a empezar por ahí para que puedan ustedes empezar con esta pequeña introducción inicial. Luego vamos a pasar a una reunión ya más de taller, de práctica, donde Herbert les va a enseñar cómo usar ya el sistema, descarga de maestro paciente, donde vamos a hablar qué es, la descarga de las tramas, cómo pueden hacer un reporte muy básico, ya que muchos de ustedes se encuentran por el hecho de estar haciendo turnos, ¿no? Solos en el establecimiento en algún momento. Entonces, si esto sucede, tiene que estar en la capacidad de poder resolver cualquier situación básica y mínima que puedan los usuarios del establecimiento poder solicitar. Y seguramente estas semanas que han estado ahí han sucedido varias cosas que ya seguramente vamos a tener tiempo de conversar. Y es bueno que ustedes me puedan explayarse aquí en esta reunión, decir, mira, me vinieron a pedir esto y no sabía cómo darlo. Recuerden, no hay que tener miedo a decir no sé, ¿no? Miedo hay que decir a decir mentiras, decir sí sé, o hasta darle una solución que no es la real. Si no saben, nos llaman. Si no saben, pueden contactar con el compañero que está en el establecimiento. Si no está nadie con ustedes, inmediatamente nosotros estamos para poder apoyar. ¿Sí? Adicionalmente a esto, quiero mencionarles que no solamente les pueden preguntar a mí, ¿correcto? A veces yo estoy en reuniones y muchas veces ustedes ven equipo y yo no he podido contestar porque hay situaciones en las que no se puede usar el celular. Entonces, está en la sala también Sandra Velarde, que es parte del equipo de estadística, y aquí con ustedes coordinan y han coordinado algunos temas, el acceso al GIS, cuando se les bloquea la clave, temas de registro. Está Herbert Garay, que ya ustedes también lo conocen, que es el gestor de información de los vacunatorios y con quien han tenido mayor cantidad de contactos seguramente en estos meses, que también ve temas de GIS, y hoy justo va a hablar de los programas, y también está Norbert Jiménez. Norbert también ve temas de registro GIS. Está la señora Antonia, que ve el tema del CES, vamos a hablar del CES solamente de manera muy tangencial hoy, y ya en una siguiente reunión que vamos a tener capacitación, ya van a participar y ver el detalle. Tenemos varios sistemas, no solamente es el GIS, y seguramente ahora que ustedes están en el establecimiento, se le habrá abierto un abanico de cosas que seguramente antes no lo han visto, y seguramente va a seguir eso en una evolución de adquisición de conocimientos que los va a fortalecer, que les va a ayudar a manejar mejor cualquier situación, como les digo, en el establecimiento.
No hablo más, vamos al tema que nos ha llevado el día de hoy. De manera general, nuestro sistema de información estadístico de salud, ¿correcto? ¿No? Tiene varios subsistemas. El principal, como les decía, es el GIS, porque es el más grande. Y antes de entrar en ese detalle, es importante que ustedes puedan entender que cada establecimiento de salud tiene una categoría resolutiva. ¿Qué es una categoría resolutiva? Significa o está referida a cómo el establecimiento puede o no atender ciertas situaciones de la demanda de salud. ¿Sí? Ustedes seguramente, ustedes mismos lo habrán escuchado, la gente dice la posta, no existen postas. En nuestro país, los establecimientos tienen 3 categorías. Los establecimientos de primer nivel, ¿sí? Pues son los establecimientos que hacen atención básica, ¿sí? En este caso, en nuestra DIRI Lima Norte tenemos 98 establecimientos en ese nivel resolutivo, que son la primera entrada de atención de salud, ¿sí? Y dentro de ese primer nivel, que es donde trabajamos principalmente, hay 3 categorías. La categoría 1.1, que no tenemos ningún establecimiento, que es una categoría muy básica, donde hay un establecimiento con un mínimo de recursos humanos. Los establecimientos de categoría 1.2, ¿no? O I2, que es el 1 en romanos, que tiene un equipo básico conformado por médico, enfermera, técnico y probablemente algún profesional adicional que podría ser una obstétrica. ¿Sí? La categoría 1.2 está referido a los puestos de salud. Así se llama, puesto de salud, tal. ¿Sí? No posta, puesto de salud. La categoría 1.3 está referido a establecimientos con un equipo multidisciplinario más robusto. Ya está el médico, la enfermera, los técnicos, tecnólogos, ¿no? Y también probablemente psicólogo, odontólogo, nutricionista. ¿Correcto? El equipo de prestaciones crece, hay más especialistas. Y la última categoría del primer nivel corresponde a los establecimientos 1-4, que llamamos centros maternos infantiles, como Progreso, Ancón, México, Tahuantinsuyo Bajo, Laura Rodríguez, Santa Luzmila 2, tenemos 12 maternos, Santa Rosa, ¿no? En Puente Piedra, el doctor Martín Altuna, que es otro materno que está en Puente Piedra. No son 12 maternos, esos son de categoría 1-4. ¿Qué cambia en estos establecimientos? ¿No? Que es la mayor categoría resolutiva dentro del primer nivel. Que ahí en esos establecimientos hay camas de internamiento. Es decir, no solamente atiendo consulta externa, con médicos, enfermeras y todo el equipo multidisciplinario que les he mencionado, sino que además también hay especialidades. En un materno puede encontrar cardiólogos, médicos internistas, neumólogos, oftalmólogos, ¿sí? Y hay especialidad. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra población debe acostumbrarse a demandar de acuerdo a lo que necesita atención y no irse de frente al hospital. El hospital está en un segundo nivel. Todo lo que acabo de mencionar es el primer nivel de atención, que es donde la mayoría de patologías pueden ser atendidas. El 80% de las enfermedades que padece la población pueden ser atendidas en este nivel resolutivo. Y dejar para el segundo nivel, que es donde están los hospitales, ¿no? Que dentro de nuestra jurisdicción también tiene categorías, ya sería categoría 2.1, 2.2, 2.3, 2+1, ¿no? Ya esa categoría resolutiva corresponden a los hospitales que están en nuestra jurisdicción. En este caso, el Hospital Sergio Bernales, el Hospital Nacional Cayetano Heredia y el Hospital Carlos Lanfranco Laos. ¿Sí? Y en el tercer nivel están los institutos o especializados, ¿no? Por ejemplo, el INEN, que todos conocemos, es un instituto nacional especializado en enfermedades neoplásicas, ¿no? Solamente oncológicas van ahí. En nuestra jurisdicción tenemos un solo instituto especializado, que es el Instituto Nacional de Salud Mental, NOUCH, que deben conocer, está aquí en San Martín de Porres. En ese tercer nivel tenemos al salud mental. Me estaba obviando que en nuestro primer nivel también tenemos centros especializados del nivel 1-3, que son los centros
de salud mental comunitarios. Estos centros de salud mental comunitarios están referidos a atender patologías referidas del primer nivel, tanto de los puestos de salud, de los centros de salud, e inclusive de los establecimientos maternos, son referidos para atender patologías de salud mental, ¿no? Que es muy importante dentro de nuestra sociedad poder cuidar la salud mental de la población. Y en este establecimiento hay personal especializado, hay enfermeras, hay médicos, pero principalmente hay psiquiatras, hay terapistas especializados, y se hace una atención diferenciada a un centro. En algún momento seguramente vamos a poder hacerle visitar algún establecimiento de ese tipo, porque ninguno de ustedes de los que han ingresado están en un centro comunitario, pero es bastante interesante. El manejo administrativo es el mismo, sin embargo, las prestaciones están dirigidas, como les digo, a la referencia o la llegada a través de problemas de salud mental de la población que son detectados en otros establecimientos. ¿Ya? Hago un poco este detalle porque es importante que ustedes conozcan y utilicen los términos adecuados en todo, ¿ya, chicos? En todo. Utilizamos el término centros de salud, puestos de salud, maternos infantiles, ¿no? O CMI, que usamos en el término centro materno infantil, y hospitales en el segundo nivel, institutos especializados en el tercero. Todos ustedes están en el primer nivel de atención, centros y puestos, y dependiendo de dónde han ido o dónde trabajen ahora, tienen más o menos la categoría resolutiva determinada. En sus establecimientos seguramente hay camas de internamiento, aquellos que están en los maternos, ¿no? Como Brando, como Aldana, como Yolanda, por ejemplo. Están en maternos infantiles, ahí hay internamiento. Entonces, no solamente vamos a ver GIS, ¿correcto? No solamente va a haber GIS, sino hay otros subsistemas adicionales. El GIS está en todo el primer nivel, el segundo nivel. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre establecimientos? Que en el caso del primer nivel, aparte del GIS, en los maternos infantiles también tenemos el sistema de internamiento y hospitalización. En los maternos infantiles se llama internamiento y en los hospitales se llama hospitalización. El tiempo de internamiento en los maternos es corto porque principalmente atiende partos y algunas patologías de complicaciones relacionadas a parto, ¿no? Que son las de mayor demanda. Y en los hospitales sí ya atienden otras situaciones de salud relacionadas a otras especialidades, ¿no? Otro de nuestros sistemas de información es el sistema de hechos vitales. Los hechos vitales en el país que están en nuestro sistema administrativo de estadísticas son dos. El sistema de nacido vivo, que se registra en todos los establecimientos de salud del país donde se atienden partos, tanto públicos como privados, y el sistema de defunciones. Vigilamos los dos extremos de la vida, cuando la persona nace y cuando la persona muere, ¿correcto? Entonces, estos dos sistemas ahora son electrónicos, relacionados con RENIE, ¿no? Se hacen electrónicamente, el médico tiene un acceso, registra al fallecido, inmediatamente imprime su certificado de defunción, ya no se hace a mano, es lo óptimo, ya no hacerlo a mano, salvo circunstancias muy específicas, por ejemplo, se fue la luz, cayó el sistema, entonces ya puedo utilizar la defunción manual, que también está a través de un formulario. Todos estos detalles los vamos a ver cuando toquemos, no hoy, porque hoy nos vamos a abocar al GIS, estoy haciendo un resumen nada más, de cuando toquemos las siguientes sesiones de estos sistemas, ya porque es importante que todos conozcan el detalle de esta intervención. Entonces, lo que sí, y los chicos que están en materno sí van a ver el sistema de nacimientos de manera permanente, porque ahí en la sala de partos hay una computadora, el niño que nace se registra y de inmediato tiene su código único de identidad. Si ustedes miran su DNI, en la parte superior dicen, uy, ese numerito que es su DNI es el código único de identidad, que en los mayores de edad ya está en un DNI, en ese azulito, y en los menores en uno amarillito. Entonces, ese dato, desde que nacemos, tenemos identidad. Tenemos un código único que nos identifica. Por eso, es importante cuando la paciente nace darle la indicación de que vaya a registrar a su niño al municipio, al gobierno local, para que pueda asentarlo, como llamamos, ¿no? Ponerles ya sus nombres, sus apellidos, el apellido del papá o de los apellidos que correspondan y terminar su registro, el registro civil en los municipios.
El de defunciones también pasa ese mismo trámite una vez que ha fallecido un paciente, el médico, solo el médico, aquí sí, solo los médicos, registran las defunciones a nombre de la persona que ha fallecido y con la mitad del formulario, que también tiene un código de barras, se hace el trámite para el fallecimiento, el entierro y posterior registro civil, y la parte inferior, que es la parte estadística, se queda y viene a esta oficina para ser procesada adicionalmente, ¿no? Es muy importante el tema de los hechos vitales, ya lo tocaremos a mayor profundidad. Ya saben, tenemos dos hechos vitales que registramos, nacimientos y defunciones. En otras partes del mundo, aparte de los hechos vitales, nacimientos y defunciones, también se registran los divorcios, por ejemplo, los matrimonios. No lo hacemos nosotros en el país, solamente estos dos que están relacionados a salud. Otro sistema importante es el de emergencia. ¿Dónde encontramos emergencia? En los maternos infantiles. En los niveles 1-4 encontramos también, aparte del internamiento y de la consulta externa, encontramos un sistema que es el de emergencia. En los establecimientos, puestos de salud y centros de salud, ¿se atienden emergencias? No, normalmente se atienden urgencias. ¿Cuál es la diferencia? La urgencia es una atención de salud que requiere la población, que no pone en riesgo su vida, pero que debe ser atendida en las próximas horas, ¿sí? Y una emergencia es una atención de salud que se debe prestar a la población porque está en riesgo su vida. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si yo me caigo del segundo piso y quedo conmocionada, es una emergencia, ¿sí? Porque corre riesgo mi vida. Una persona que de pronto se desmaya, ¿no? O una persona que resulta con fracturas graves o expuestas de un choque en la vía pública, corresponde a una urgencia, ¿correcto? Perdón, a una emergencia. Tiene que atenderse inmediato. Una urgencia, por ejemplo, tengo martillando, me golpeo, ¿no? Me causa dolor, pero no está en riesgo mi vida. Sí, me tienen que atender pronto porque seguramente hay una fractura, siento mucho dolor, pero no es un tema que ponga en riesgo mi vida, ¿no? Salvo que haya exposición, salvo que haya sangrado, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las necesidades de atención en la emergencia o urgencia también tiene una categoría. Entonces, las urgencias que llegan a mi establecimiento de salud, si yo estoy en un puesto, en un centro, por ejemplo, alguien pasa por la calle y le muerde un perro, ¿no? Dependiendo de cómo se desarrolle la intervención, normalmente son urgencias, pueden ser atendidas en los establecimientos de salud, salvo que, como les digo, hay una exposición, una herida expuesta, una fractura, ¿no? O un sangrado profuso, entonces ahí sí hay que llevarlo a la emergencia. ¿Pueden atender los establecimientos, puestos y centros de urgencias? Sí. Un niño que está con una obstrucción bronquial, ¿puede ir a un centro de salud? Sí, porque pueden ahí nebulizar, etc. O sea, hay cosas que se pueden hacer como urgencias en los centros y puestos y otros que requieren atención en los centros maternos y probablemente habrá intervenciones, por ejemplo, un choque o algo más pues, grave, ya que se tengan que referir inmediatamente al segundo nivel, que ya son los hospitales, ¿no? Entonces, tenemos este otro sistema. Tenemos el sistema de discapacidad. Aquí se registran todas las personas que tienen discapacidad física, ¿no? Motora, sensorial, o que tengan alguna dificultad congénita. Se registran, es un sistema que solamente registra médicos rehabilitadores y que actualmente en la DIN no tenemos. Todo lo que tenemos son tecnólogos médicos y los tecnólogos médicos registran en FIS. En el sistema de discapacidad registran médicos rehabilitadores. Sí, no tenemos este sistema, pero existe. Y por último, el de servicios intermedios. ¿Qué cosas son los servicios intermedios? Son aquellos que son de apoyo al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento de pacientes. ¿Qué información hay en los servicios intermedios? Es el CES, ¿no? Que ustedes habrán dicho, no han entregado el CES, hace unos días que hemos publicado. El CES es un sistema, es una recopilación de información de varios servicios, laboratorio, rayos X en general, imágenes, transporte asistido de las ambulancias, procedimientos médicos, entre otros. Dentro de unos días vamos a tener una capacitación para el tema del CES
a los cuales les vamos a mostrar el formato y darles algunas características. Ahí se clasifican todos los exámenes de laboratorio, las placas dentales que se han tomado, las placas de rayos X, las ecografías, los procedimientos, y de acuerdo al prestador que ha financiado. Ya que es un dato muy importante y es un tema que la DIRI Lima Norte en todo el país lidera. ¿Sí? En el país, todas las otras regiones adolecen mucho de esa información. Nosotros tenemos la fortaleza de que sí tenemos y contamos con esa información porque lo hemos sistematizado. Ya a profundidad vamos a hablar en las siguientes reuniones. Entonces, de todos nuestros sistemas de información, el GIS representa el 97% de todo lo que hacemos, porque la mayoría de nuestros establecimientos son 1-2, 1-3, bueno, y en los maternos que también se hace, además de que en los hospitales también se hace. Entonces, por eso es su importancia y su relevancia. Y aquí confluyen varias cosas, ¿no? La primera es que se haga un correcto registro de los datos. Ustedes ya, cuando han estado en observatorio y los que están en establecimientos, sufren cuando no hay el dato completo, cuando no le ponen la edad, cuando le falta el campo lab, cuando el código dice una cosa y lo pongo en el GIS y sale otra cosa. Cuando el DNI me dice que es Patricia Vázquez, se le pone y es Juanita Pérez, ¿no? Entonces, esas cosas que están relacionadas directamente con el registro son las que tenemos que fortalecer. ¿Pero en qué? ¿En el estadístico? No, porque el estadístico no registra. En el personal de salud. Hay que enseñarles permanentemente porque hay mucha rotación. Hay gente que ha estado solamente en internamiento y nunca ha ido a consulta externa. Cuando va a consulta externa no sabe ir al registro y hay que estar atentos a capacitarlos, a darles todas las indicaciones que sean necesarias. El GIS se basa en una cantidad de formas de registro específicas. Tiene un código, una actividad, todas se registran hacia abajo las que sean necesarias, si bien es cierto el formato, como lo van a ver ahora, tiene 3 ítems, y siempre ha sido así, podemos usar 20, 25 o una hoja entera si es que así se requiere en la prestación, simplemente se registra la primera parte y hacia abajo va todo de largo. Sí, una de las cosas que hemos encontrado, seguramente ya lo va a mencionar Herbert, dentro de los errores que hemos publicado hace unos días, es que siguen cortando, cada 3 cortan, y lo que hacen es duplicar a los pacientes. Y el registro, al ser nominal, yo puedo identificar que Juanita Pérez aparece 2, 3, 4, 5 veces, varios días con lo mismo. Es importante que el personal sepa que nosotros podemos identificar eso. ¿Sí? Entonces hay que difundir mucha esta información. Entonces, como el GIS es nuestro principal sistema de información, vamos a ver rápidamente cómo se registra y ya luego vamos a ver de esa información que estamos llenando, cómo vamos a hacer la descarga y verificación de algunos datos para concluir la sesión de hoy. Seguramente vamos a tener algunas otras sesiones en la próxima semana que tengan que ver con el registro. Porque como ustedes habrán visto, cuando han estado llenando inicialmente, habrán visto que la vacuna y esto, pero en el establecimiento de salud hablamos de anemia, hablamos del IGRET, hablamos de las vacunas en general, no solamente la del COVID. Ya hay 13 vacunas adicionales en diferentes edades a lo largo de todas las etapas de vida, etc. Entonces tenemos que verificar que se dé la etapa correcta y se estén codificando y registrando adecuadamente. El campo lab, que resulta ser un campo comodín, donde se complementan algunas cosas para poder hacer que ese registro nos diga, por ejemplo, que la dosis que apliqué era un personal de salud, o era un diabético, ¿no? O era un niño, por edad, etc. Entonces, y la dosis que le corresponde. Entonces, esas cositas las vamos a ver ahora en el registro. Y las siguientes sesiones ya vamos a hablar solo de anemia, porque seguramente alguien habrá llegado a preguntar de temas de anemia, ¿no? Aquí lo más importante es que ustedes vayan familiarizándose con los términos. Probablemente alguien que solamente estuvo haciendo vacuna de COVID y no le tocó hacer GIS, ¿no? Y viene alguien y le dice, necesito cuántas hepatitis B. ¿Qué es hepatitis B? Aquí le aplican cuántas dosis son. Ese tipo de cosas ustedes las van a ir aprendiendo. Tenemos mucho material para que ustedes puedan ir viendo videos. Tenemos un canal de YouTube donde publicamos desde hace bastante tiempo nuestras capacitaciones referidas a temas específicos, pero esta que vamos a tocar es la inicial. Por eso les la hemos querido hacer hoy. Y luego ya ustedes van a ir viendo, tanto en el canal de YouTube como en algunas presentaciones que les vamos a pasar, las cartillas. ¿Qué cosas son las cartillas? Son los modelos de registro que nosotros
establecemos para nuestra vida. El ministerio nos da un manual de registro para las actividades de gestantes, para las actividades del niño, para las actividades de adolescentes, para las actividades de cáncer, para las actividades de salud ambiental. Cada uno tiene un manual. Y en ese manual se describe las prestaciones de manera individual, pero no se hacen de manera individual. En el registro van todas juntas. Entonces, esta cartilla que hacemos aquí es el resumen del manual, ¿no? Un manual de 70 hojas, el profesional no lo va a leer. En cambio, una cartilla donde se le pongan 3, 4 ejemplos de cómo debe hacerlo, lo hacen, incluso van a encontrar que algunos de ellos tienen impresos sus cartillas y de ahí sacan los modelos, que ustedes también deberían tener, porque con eso hacen su control de calidad. Si yo veo que me ponen anemia y no dice que si es leve, moderado, severa en el campo lab, yo debería ver la hemoglobina, miro mi norma, es leve, lo pueden poner sin ningún problema. Mire, este paciente, dice segundo control, segundo tratamiento, pero me ha puesto que el diagnóstico es definitivo, no corresponde. Tipo de esas cosas que sí ustedes pueden ir observando y mientras más verifiquen, conozcan, van a hacer un mejor y más exhaustivo control de calidad del registro que les va a, ¿qué? A minorar los tiempos de corrección. Si alguno de ustedes ha estado haciendo correcciones estos días, se habrá dado cuenta que digitar es muy sencillo. Corregir es buscar página, lote, registro y mirar cuál es el error. Nos demora más tiempo. Y es tiempo que dejamos de digitar. Entonces, mientras más preparado esté el personal de salud en el registro, menos trabajo vamos a tener de corrección. Mientras más control de calidad haga previo al ingreso, menos tiempo de correcciones voy a tener, ¿ya? Y me voy a tener, porque va a pasar en algún momento que estoy corrigiendo, ¿no? Y dejo de digitar y ya me quedan pocos días para terminar el mes y voy a tener que correr. Entonces, y ese correr también, ¿no? Nos hace equivocarnos en la digitación. Por eso es muy importante que organicemos de la mejor manera el servicio. ¿Qué quiero decir? No debo esperar que los primeros días del mes nadie me entregue GIS. No, el GIS debe entregarse interdiario, ¿no? La hojita GIS tiene tantos registros, 17 registros, entonces yo debo esperar que esté al 90, al 80% lleno, ya que me lo entreguen. Algunas personas en un día llenan 1 o 2 hojas, ¿ya? Esas tienen que dejarse, ¿no? Hay que establecer correctamente el flujo. Aquí se lo van a dejar el día que me toque a mí, el día que me toque a mi compañero, a ti, y lo vamos a dejar aquí. ¿Quién va a armar los lotes? ¿No? ¿Quién va a hacer la distribución? Eso debe estar claro en su establecimiento. Y si todavía no se ha hecho, convérsenlo con el responsable, convérsenlo con el equipo que se ha integrado para que de manera equitativa se pueda distribuir la carga de procesamiento. Y digo de manera equitativa porque hay establecimientos de salud como los maternos que les dije, que no solamente digitan GIS, recuerden, también hay internamiento, que son los egresos, el sistema SEN, y también el sistema de emergencia, ¿no? Que también suele ser bastante grande, al igual que la consulta externa, ¿no? Porque ahí se registra paciente por paciente de una hoja de atención. Entonces, esta es la forma como está estructurado el sistema de información. Y lo que he pretendido es resumir. Vamos a ir a ver algunas cosas muy particulares. Ustedes habrán encontrado esto, y si no lo han visto, estos son los comunicados. De esta forma hacemos los comunicados de las indicaciones en general que les damos. Cuando se apertura el sistema, cuando vamos a cerrar los datos, hasta cuándo tienen para digitar, corregir. Si hay alguna disposición, alguna norma, les pasamos la norma y hacemos un pequeño resumen para que ya sepan de qué se trata, les pasamos presentaciones, etcétera, y todo lo hacemos a través de manera formal, a través de comunicados en el WhatsApp, que es la forma más rápida. Entonces, habrán visto este tipo de comunicados. Esto los enviamos casi a la última semana del mes, ¿no? El 20, así, indicándoles cuándo se cierra la información. ¿Qué significa que se cierra? Que yo hasta ese día tengo como máximo para ingresar toda mi data. Por ejemplo, toda la información que tiene que ver con vacunas es hasta el día 3 en este caso, ¿no? Fue hasta el día 3 de octubre. Toda la información en los centros mentales comunitarios tiene que estar ingresada hasta el 5, ellos solo hacen 15. Toda la información del maestro paciente, el maestro paciente, ¿por qué nos sirve? El maestro paciente nos sirve porque a través de esa información, que solo se graba en sus registros,
¿no? Nosotros podemos saber qué personas se han atendido. Normalmente nosotros abastecemos a los municipios, a los mismos coordinadores y a ustedes de reportes nominales. Con el tiempo ustedes lo van a poder sacar. Muchos de los chicos que están hoy presentes ya han recibido la capacitación y saben cómo sacar un padrón nominal de atenciones, que son todos los pacientes que han venido a atenderse y los saco del piso, ¿no? Entonces, el maestro paciente a nosotros nos permite hacerlo. Y se debe enviar todos los días miércoles. Si yo soy la encargada, el encargado de enviarle el maestro paciente en mi establecimiento, ¿no? Y no voy los miércoles, el martes, antes de irme, lo mando. Han visto que Christopher, bueno, no sé si han llegado a ver, ha estado publicando ya en estos días quiénes no, quiénes lo envían. Esto está establecido desde antes. Ya saben todos los establecimientos, coordínenlo. Muchos de los chicos que están aquí se olvidan, hay que estar recordando. Y la idea no es que estemos constantemente, faltan esto, no debería faltar nadie si ustedes saben porque es una obligación. Aquí dice, envío obligatorio del maestro paciente todos los miércoles al correo. ¿Qué días son? El día 5, 12, 19, 26 de octubre. Ese es para el mes de octubre. ¿No es cierto? ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué día estamos hoy? El 14. ¿Cuándo tocó el maestro? El 12, el miércoles. Sin embargo, el miércoles faltaban muchos establecimientos enviar. Seguramente algunos de ustedes no sabían. Hoy van a aprender cómo descargar su maestro paciente, cómo lo van a enviar y cómo se van a contactar con Christopher si tuvieran alguna dificultad, o Christopher les va a hacer la retroalimentación, tu maestro llegó mal, ¿desde qué correo lo van a enviar? ¿Correcto? Estos días hay que enviar el maestro paciente, es obligatorio. El cierre del sistema es para todos, se cierra el día 5, a veces cae domingo, le ponemos día 6, pero siempre es en esa fecha. Si yo hago mi recepción de información cada semana, no deberíamos tener personal que el día 29 me traiga del día 5 del mes. No debería haber. Y eso es potestad de ustedes poder organizarlo. Porque si no, como ya seguramente habrán visto, llegó el fin de mes, que ya han estado ustedes en algunos establecimientos y había un montón de kits por digitar. No debería pasar. Y nosotros podemos ver de qué fecha digitan, quién lo digita, a qué hora lo digita. Todo está en el sistema. Ustedes cuando hagan su descarga lo van a poder ver. Entonces, no debería haber del día 2 digitándose el día 3 del siguiente mes, un mes después. Y yo sé que no es porque lo han digitado tarde, sino porque recién lo entregan. Hay que acostumbrar al personal a que, por favor, entregue. Ustedes, así como nosotros hacemos nuestros comunicados, también deben hacer sus comunicados en el establecimiento. La fecha máxima de entrega debe ser semanal, salvo que haya alguien pues que le dio COVID, ha estado 5 días en su casa, y no ha podido venir, ya, ¿no? Pero, y algunas situaciones que ustedes van a tener que contemplar, pero debería ser que todos entreguen por semana su TIS y no se acumule todo a final de mes. ¿Para qué? Para que el último día del mes ustedes ya están revisando, hay gente que está en remoto. Si está en remoto, hay que llamar. ¿Cuántas son los que están en remoto? Su número, porque ellos también ingresan por un sistema y se los mandan a ustedes para que se digiten, ¿no? Entonces, esa información hay que ir verificándola, hay que ir viendo. ¿Lo está registrando bien? Si no lo registra bien, retroalimentación. Licenciada, doctor, enfermera, está registrando aquí, le falta el lab, le falta esto. Hay que hacer retroalimentación al personal, sobre todo al que no está viniendo al establecimiento, ¿ya? Una vez que se cierra el sistema, nadie debería digitar absolutamente nada. Seguramente ya por ahí ha pasado que ya cerramos y llega alguien. Fíjate que me pasó ABC. Eso ya no se puede. El médico jefe tendría que hacer un documento solicitando el ingreso de eso y explicando por qué ha habido una falta de oportunidad en la entrega. ¿Ya? Ahí todas las responsabilidades del profesional. Pero también sucede lo otro. Porque me llaman y me dicen, disculpe, mire, se me traspapeló este X del compañero, eso no puede pasar. Orden, por favor, orden. ¿Sí? Orden en la recepción. Si hay hay uno que va a recepcionar, firme su cargo. Fírmame aquí en este cargo que me estás dejando tal fecha, para que tenga la evidencia, ¿sí? Porque cuando hay problemas, siempre el estadístico sale perdiendo. Y de eso tenemos nosotros muchas evidencias.
no lo digitó, yo se lo entregué y empieza el dime y el directo, yo te di, no sé dónde lo dejaste, no, al otro compañero, no me acuerdo su nombre, y empiezan los problemas. Todavía no lo han visto, pero tienen que tener mucho cuidado. Durante el mes también a veces tenemos intervenciones que son de alta relevancia, por ejemplo, el proceso de cierre de brechas. ¿Qué es un proceso de cierre de brechas? Durante unos días se intensifican actividades que están relacionadas a los principales indicadores, ¿no? Se establece un conjunto de actividades para cada profesional y se les dice que tienen que hacer 10 como mínimo. A cambio de esa intervención, este personal recibe una bonificación adicional porque está cumpliendo con un objetivo sanitario. Entonces, como se trata de un tema remunerativo, toda la gente está pendiente, pero es importante que les demos la cartilla que les mandamos, que les expliquemos qué lab va, porque ¿qué sucede? Registran mal, digitan mal, entonces no aparece. Sacamos el reporte para que pase al pago y no aparece Juanita, no aparece Carlita, no aparece, y empiezan los problemas porque sí, cuando se trata de temas de remuneraciones, vienen los problemas con el tiempo personal y la idea es que nadie tenga, ningún estadístico tenga problemas con el personal porque tenemos que coordinar con ellos. Y cuando vienen este tipo de problemas, las cosas se ponen bastante complicadas. Los propios compañeros del establecimiento les pueden comentar, ¿no? Como que ustedes de un día a otro le digan, vas a ganar 100 y no te doy 100 porque alguien no lo digitó. Se genera un conflicto con la persona que no queremos que suceda con ustedes. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el ingreso de datos, verifiquen bien en la parte superior quién es el profesional. A veces estamos digitando y pasamos la hoja y ya cambiamos de, de servicio, de persona y seguimos digitando y no nos hemos dado cuenta. Si se comete un error de digitación, es algo normal. ¿Por qué? Porque un proceso manual siempre tiene eso. Lo que no está bien es que yo sepa que me he equivocado y no lo corrija y lo deje ahí y piense que no va a tener consecuencias. Todas las prestaciones están relacionadas de alguna manera con pagos de horas complementarias, que ya hemos tenido en el principio de año, del APS, que es un incentivo que se le da al personal nombrado de los establecimientos por ciertas prestaciones, que fíjense, aquí lo ven, digitación del APS personal nombrado solo hasta el 3, si lo digitan el 4 ya no le pagan, si lo digitan el 8, como algunos digitan tarde, ya no le pagan. Y la persona viene aquí, se queja y dice, yo le entregué a mi estadístico el día 23. ¿Qué pasó? No, yo hice el lote, se lo di a él. Esas cosas son las que debemos evitar. ¿Sí? Y eso solamente se logra con orden en el establecimiento. Ya no están recibiendo solo consentimientos que contamos, están recibiendo jafis de diferentes profesionales. Hay que ordenarlos por servicio, por fecha, y ustedes internamente lo pueden hacer. Es lo más lógico que ustedes se pongan de acuerdo entre todos los que están en la oficina, ¿no? Independientemente del día que vayan y puedan evitar estos conflictos que de verdad son bien complicados con el personal porque obviamente se ven afectados en su remuneración. Entonces, todo lo que hay en el PIS está relacionado con pago. ¿Sí? Eso tiene que estar claro para todos. Luego, tenemos las fechas de entrega de otros sistemas que ya les mencioné, como el CES, ¿no? Que se envía en formato, que se envía aquí, que tiene que estar firmado. Son características que ya por oportunidad vamos a tomar el día que nos toque hablar del CES, pero que también tienen una fecha de entrega. Y por último, los maternos, porque les decía, solo en los maternos tenemos egresos de emergencia, ¿no? Ellos tienen también una fecha. Después del 7, nadie debería estar fijando nada de egresos, de emergencias de otro mes. Debería ya estar fijando desde el mes siguiente. Y miren que es una fecha bastante amplia, ¿no? Sino que este sistema siempre en los maternos se deja después del PIB porque el PIB es el sistema primero. Entonces, queríamos mencionarles esto porque como ustedes se han integrado al equipo y también los que están participando, esto es vital. Tenemos un indicador desde el mes de septiembre que mide el cierre de información. Estamos en 0 porque hay muchas por distrito. Por favor, apaguen sus micrófonos. Que terminan, ¿no? Visitando fuera de fecha. Y esos datos que se registran fuera de fecha ya no se pueden incorporar a nuestros indicadores. Ustedes habrán escuchado de los trazadores, y si no han escuchado, se lo menciono rápidamente. Los indicadores son el cálculo de los objetivos sanitarios que tenemos en la DIRIS y que vamos cumpliendo mes a mes. Por ejemplo,
yo tengo una población de 1000 niños a vacunar, menores de 1 año, entonces tengo que ponerle su vacuna, hacerle tren, en el caso de niños que son a los 6 meses, hacerle su dosaje de hemoglobina, si tiene anemia, darle tratamiento, si está sano, darle suplementos. Esas intervenciones tienen metas, número de niños, número de gestantes, número de adolescentes, ¿sí? Número de adultos mayores que tengo que vacunar, que tengo que intervenir, que tengo que atender, con prestaciones básicas. El primer nivel está orientado a que mantengan sanas a las personas, ¿no? Entonces yo le doy prestaciones. Las vacunas los previenen de enfermedades inmunoprevenibles. A los niños les doy antiparasitario para que el tema de la producción de hierro sea correcta cuando lo consumen y no tengan anemia. Entonces son prestaciones preventivas. Pero también hacemos recuperativas. Por ejemplo, si tengo una caries, ¿no? O si tengo anemia, o si me da una faringitis. Esas enfermedades son recuperadas en el primer nivel también, porque tenemos médicos para esa atención. En nutricionistas, enfermeras, obstetras, ¿correcto? La atención prenatal, las gestantes. Entonces, todas esas intervenciones las vamos atendiendo y todas van a registrarse en el esas metas que tenemos se contrastan con lo que se ha avanzado en el PIB. Por ejemplo, ¿cuántos niños o cuántas gestantes he atendido como primer control? Mi meta es 100. ¿Cuántas hice en enero? Las cuento en el PIB. 10, ok, tampoco 10. Mi cobertura, 10%, porque 10 de 100 voy midiendo la cobertura. Normalmente, si yo tengo una meta de 100%, en 12 meses, mi cobertura debería ser 8.33 cada mes de cada indicador. Y el trazador justamente enfoca esto. De todo lo que ya digité en el GIS, yo saco mis reportes a través de la sintaxis y lo pongo en un Excel largo con todos los indicadores por establecimiento que lo compartimos con ustedes. Esos indicadores los calculamos nosotros. ¿Y de quién es interés? De ustedes y de los coordinadores. Todos los trazadores deben llegar a la mano del médico jefe apenas estén publicados. A través del link que tenemos, que lo vamos a compartir en el WhatsApp de este chat, y que también lo compartimos a través del grupo de WhatsApp. Ahí están siempre, ¿no? Ahorita hemos publicado recién 3, porque acabamos de cerrar el mes, y hoy día deben estar todos los demás. Ahí está la información de los trazadores, de todas las estrategias. Están las vacunas, las gestantes, adolescentes, salud ocular, salud bucal, metaxémica, zoonosis, información relacionada a las otras etapas de vida, adulto mayor, entre otras prestaciones, ¿no? Ustedes van a encontrar 21 indicadores, 21 archivos, etcétera, son 21 intervenciones de diversos indicadores. Abren el de nutrición y va a tener más de 100 indicadores. Abren promoción de la salud, va a tener más de 100 indicadores. Y ya poner a disposición de su médico jefe, de sus coordinadoras, para que puedan ir evaluando. Hoy estamos ya en octubre y estoy al 40%. ¿Qué tengo que hacer? Porque me quedan muy pocos meses. Tengo que hacer alguna actividad, tengo que reforzar en tales temas. Para eso se usa la información, para planificar las intervenciones, para cambiar de estrategia si es necesario, con tal de poder llegar a los niños, a los adolescentes, a las gestantes, para las prestaciones preventivas inicialmente, ¿no? Que los mantienen sanos o que les dan una buena calidad de vida durante una determinada etapa de la vida. Entonces, esa es la información que nosotros recogemos y son los indicadores que cerramos. ¿Qué pasa si yo digito fuera de fecha esa data, que seguramente es de gestantes, de bucal, de GREP, ya no entra? Entonces, nosotros publicamos, el establecimiento Abaqueya llegó al 30%, ha conseguido 30 niñitos, por decir, ¿no? Vacunados, o 30 niños con GREP. La enfermera dice, no, son 38. ¿Por qué sale 30? Ah, bueno, porque después de la fecha se digitó y ya no sale en el reporte. ¿Quién es el culpable? A ver, estadística. No digitaste completo, yo te di. Esas son las situaciones que debemos evitar. ¿Ya? Debemos evitar, ¿por qué? Porque, como les digo, siempre el culpable va a ser el estadístico. De repente alguien no entregó su ficha a tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coordinar. En la quincena, nadie me ha entregado, señor médico jefe, que es la máxima autoridad en el establecimiento de salud. Ustedes, su jefe, es el médico jefe.
doctor, ya sea por un correo, o una llamada, o WhatsApp, mire, estamos día 15 y solamente me han entregado, sin ánimo de hablar de nadie, simplemente todavía no me entregan el FIS y ya yo voy a tener que en los próximos 15 días digitarlo de todo el mes. Se les va a hacer una carga muy grande. Y lamentablemente, como les digo, siempre el estadístico tiene la culpa porque no digitó. Claro, nadie dice, no me entregaron a tiempo. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver. O también pasó algo. Y ahí quiero profundizar también. Si bien es cierto, la incidencia del COVID es baja, podemos tener bajas en el equipo. Alguien puede enfermarse, puede tener alguna situación de emergencia. Tienen que avisarnos para saber cómo, de qué manera los vamos a apoyar. Por ejemplo, en establecimientos donde hay una sola persona, ¿no? Un solo estadístico, y se enferma, ¿quién va a digitar por él? Se va 5 días, se va una semana de descanso médico, ¿no? ¿Y quién hace? Tiene que avisarnos, nosotros ya veremos, de alguna manera podemos apoyar, todavía tenemos gente en los vacunatorios que puede ayudar a digitar, aunque sea la mitad de esa semana, para que cuando regrese, ¿no? Se reincorpore, no encuentre los cerros de ir, teniendo que quedarse hasta altas horas de la noche, llevándose a su casa, ¿no? Eso es lo que tenemos que planificar. Comenten, nos pasa esto, pasa lo otro, para que nosotros podamos ayudarlos de alguna manera. Todavía tenemos el auxilio de los visitadores en los vacunatorios y podríamos ayudar con ese tema. Mientras tanto, cualquier situación que se contemple. La mayoría de establecimientos tiene 2 estadísticas. Entonces, si uno sale de vacaciones, el otro lo puede suplir. Pero donde hay uno solo, ¿no? O donde está, o en un materno, se van 2 al mismo tiempo de vacaciones, o uno se enferma, el otro no está. Son situaciones que se pueden presentar. Coméntenos para nosotros poder ayudar, ¿ya? Y ver qué situación podemos hablar. Pero no me llame pues un centro materno donde hay 4 o 5 estadísticos, voy a salir de vacaciones, ¿a quién le puedo llevar? No, es entre los 4 que quedan. No estoy hablando de establecimientos donde hay 1 o 2 y hay alguna situación determinada, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar ahora ya específicamente del registro FIS. Rápidamente les voy a explicar algunas situaciones que ya ustedes deben haber identificado, pero siempre es bueno mencionarlo. Esto, antes de pasar, ¿no? Nosotros publicamos a través de WhatsApp. No puede ser pues que si ya saben que todos los días se informa el conteo de COVID, tengamos a las 7 de la noche, 8 de la noche, muchos establecimientos que ya atendieron hasta mediodía, hasta las 4 de la tarde y todavía no enviaron. Y al día siguiente, recién cuando leen nuestro comunicado, recién envían. Este informe se contrasta con Contraloría. Ya lo hemos enviado la Contraloría nos hizo una intervención, una observación respecto a que debíamos conciliar las dosis que se gastan en consumo, ¿no? Los transmitos de vacunas versus lo que está en el registro. Como no se digita todo diario, hacemos un conteo rápido que se nos ha permitido con el conteo saber los cierres, cuánto vacunaste y cuánto informaste, ¿no? Para que no se nos haga una observación, oye, has gastado tanta vacuna y no tienes tantos vacunados. Es algo básico, ¿no? Entonces, son datos muy puntuales, no podríamos estar en esto. Igual acá, este mensaje de este mes, ¿no? Era el 8 o 10 de octubre y todavía estos establecimientos seguían digitando del mes anterior. Ya me interesa, miren cuántos registros se pierden de los indicadores. Entonces, el profesional, ¿qué hace? Si esos 300, por ejemplo, que aparecen aquí de registros, corresponden a vacunas, corresponden a odontología, cuando sacamos el indicador, el coronel dice, no, mi establecimiento tal dice que él ha hecho más. Y ahí empieza el conflicto otra vez con el estadístico. No lo ha digitado, no dice. Hay que ordenarlo, chicos. Eso es algo vital, ¿ya? Para la imagen que damos como oficina y para que evitemos el conflicto con el personal a nuestro alrededor en nuestro establecimiento. Es muy importante que ustedes tengan muy buenas relaciones con ellos porque primero que somos compañeros y deberíamos trabajar en armonía. Y segundo, que estamos para entre ambos colaborar. Ustedes, si ellos no saben registrar algo, informarles y viceversa, ¿no? Hacer un feedback y ustedes van aprendiendo mucho de ellos también. El maestro paciente, ¿no? Christopher Tipe es nuestro programador, él es el que hace los padrones nominales, entonces, ¿qué hace? Si no tiene los maestros, no puede sacar las nóminas ni de Antón, ni de Puente-Piedra, ni de los sureños, ni de quien no envíe. Y nosotros necesitamos retroalimentar a ustedes, a las coordinaciones, como les digo, a los municipios, a que les damos los padrones para actualizar el padrón nominal, que es la base de los indicadores que medimos.
Entonces, es vital. O sea, no le pedimos algo porque nosotros queremos pedirlo y se quedó así la historia. No, son datos que necesitamos. Lo que no necesitamos lo sacamos nosotros de aquí. Y es más, lo podemos retroalimentar a ustedes. Entonces, esto ya quería que estén enterados para que puedan apoyar el día que se les toque turno y estén en la atención, puedan enviar la información o coordinar para que puedan enviar. La hojita fija, ¿sí? Es vital que ustedes sepan cómo se llena, cómo se registra adecuadamente. ¿Correcto? Entonces vamos a ir haciendo fácilmente las partes que tiene la hoja y que deben estar llenas adecuadamente. Empezamos por el turno. Mañana, tarde, noche. ¿Hay noche? No, nosotros no usamos noche. Recuerden, esta hojita se usa a nivel nacional. En otras partes del país hay diferentes tipos de intervenciones, por eso que la hoja se acomoda a todo el conjunto de intervenciones del país. Entonces nosotros usamos mañana y tarde. La parte superior identifica al establecimiento, al periodo, al servicio donde estamos en una intervención y quién lo hace. La hoja FIS es única. El profesional hace una hoja FIS personal. ¿Sí? En una hoja FIS no registran dos al mismo tiempo. Si hacemos dos, cada uno hace su propia hoja FIS con la intervención que realiza. No se pueden duplicar, ¿ya? Las intervenciones. No hacemos lo mismo. Año, mes, establecimiento, el servicio. Les hemos dado unas observaciones de servicio, ¿no? Principalmente referidas al tema de edad y esto. En nuestros establecimientos de salud hay un servicio de atención de gestantes. Se llama obstetricia, ¿sí? Lo ideal sería que haya otro para no gestantes, que es el de planificación familiar, ¿no? O donde se atienden mujeres no gestantes que requieren, por ejemplo, la atención de un ITS, o varones que vengan a un método anticonceptivo, por un método anticonceptivo, o que también tengan un ITS, mujeres que se quieran tomar un Papa Nicolau, que le corresponda, una atención preconcepcional, entre otras intervenciones. Pero en mi establecimiento no hay dos, hay uno solo y en uno hacemos todo, ¿ok? En ese servicio servicial ingresarán todos. Esa era la gran consulta de todos estos días. Pero tengo aquí un Papa Nicolau y me han observado la edad. ¿Se toma el Papa Nicolau en tu establecimiento? Sí, déjalo así. Nada más. No lo cambies, no, porque sí sucede así. La observación es ¿por qué? Porque nos llama la atención. Si es un servicio de gestantes, no debería haber personas de 50 a 60 años, porque de 50 a 60 años no hay gestantes. Pero ¿qué pasa? Sin explicación, no, es que en mi único servicio, que se llama obstetricia, también hacen entrega de método anticonceptivo, también hacen Papa Nicolau, también hacen toma de pruebas de VIH a varones. Ahí debe estar. ¿Lo dejo como está? Lo dejan como está. Es una observación, ¿no es cierto? De repente lo toman porque es error y tengo que corregirlo. No se corrige si la información es correcta. Justamente esa información le va a permitir a quien toma decisiones decir, bueno, es bueno que estén las gestantes y las no gestantes juntos en un mismo servicio. No, entonces tendríamos que implementar un servicio diferenciado. Pero si la información la arreglamos, lo acomodamos, no. Tiene que ser como sale. Igual pasa con el área de enfermería, ¿no? Tengo un solo consultorio de atención integral del niño y ahí vacuno, hago GRED, pero también cuando vienen las gestantes, también las vacuno ahí. También a los adultos mayores los vacuno ahí porque no tengo otro ambiente. No hay un vacunatorio diferenciado. ¿Dónde tiene que ir todo? Los separo, no, porque tengo un solo servicio. Para que se llame servicio tiene que haber tres cosas. Uno, ambiente físico. Dos, personal. Y tres, recursos para hacer la actividad. No es de nombre, ¿no? Como tomo Papa Nicolau, le pongo arriba Papa Nicolau. Como hago gestantes, atención prenatal. Como hago planning, en otra hoja planning. Y es un solo servicio. No. Todo va en un solo servicio y justamente eso debería reflejarse. ¿Para qué? Para que tomemos la decisión y veamos que nuestros servicios de salud en los establecimientos requieren que se implementen otras intervenciones de manera diferenciada, pero debe estar así como aparece. Esa era la gran pregunta que han tenido sobre el tema de hospital y las observaciones que hemos hecho en la UPS. Espero haya quedado claro. Luego está el profesional. Es muy importante que el profesional se identifique. Algunos ponen su DNI nada más. Como ya están en la base, ya no hay problema. Otros ponen su sello. Ojo con los serum que acaban de llegar. Hay que ingresarlos al sistema. Algunos van a poner su sello, van a poner su nombre. Cuando lo buscan, no está.
y no sé qué es, porque me pone, si no me pone qué es, ¿no? Ana León, no sé qué es Ana León, quién es Ana León, si es médico, si es enfermera, tengo que mirar qué está haciendo, no, pero esto también lo puede hacer una nutricionista, ya, tengo que ir a preguntar. A todos los, a CELUM, si les hemos dicho que se acerquen al área de estadística para que se presenten con ustedes y los puedan registrar. Nombre, apellido, condición y también su DNI para que lo puedan identificar en el sistema. Algunos de ustedes no tenían acceso para agregar personal, ya les digo. Esos roles se establecen a través de una solicitud que hace cada jefe de servicio de estadística para cada uno de sus compañeros. Él solo va a digitar vacuna, entonces le doy solo vacuna. Él va a digitar vacuna y también el que va a regular, le doy. Él también corrige, a él también le doy acceso para corrección. Ya en el caso de ustedes que han estado apoyando, les hemos dado, es algo que tenemos que formalizar, ¿no? El jefe de servicio pide el rol para cada uno de los digitadores estadísticos que lo acompañan para ver qué actividad van a hacer. Algunos no corregirán, entonces no tendrían por qué tener opción para corrección. Ya en la hoja GIS propiamente de la atención, vamos a encontrar que nuestro sistema es nominal, y al ser nominal, tiene que estar identificada la persona de manera única, ¿sí? Ponemos nombres y apellidos, y al final la fecha de nacimiento. En un momento les voy a explicar cuándo usamos estos otros dos campos, ¿sí? Obligatorio, nombre y apellidos, fecha de nacimiento. ¿Por qué? Pero si ya aquí cuando registro el GIS, ya pongo el DNI va a RENIEC, les debe haber pasado que ponen el DNI y dice un nombre diferente a lo que dice acá. Ponen este DNI y dice Juan Carlos Vázquez en vez de decir Ana Karina Robles. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué es lo que vale? Tengo que buscar este nombre. Porque por error el profesional de repente o lo escribió mal y no era 5, era 8, yo estoy buscando a otra persona. Un dígito hace otra persona. Entonces, tengo que aquí seguir. Si el DNI no coincide con el nombre, cuando RENIEC nos devuelve en el GIS, no coincide con este nombre, hay que observarlo. Y la observación, por favor, no se hace agarrando un resaltador, un plumón y haciendo una rayota en el GIS. El GIS no se debe garabatear ni usar plumones ni resaltadores de forma estridente que lo deterioren. ¿Qué hago? Uso mi lápiz, hago un puntito, una marquita y ya sé que no coincidió. Al costado, cuando ya ingresé, check, como que ustedes quieran controlarlo, pero es de una manera muy discreta. No se puede resaltar, no se puede tachar, ¿sí? Lo ideal es que el GIS esté pulcro el registro y solamente ustedes sí pueden hacer crítica, codificación, corregir los códigos, agregar, y eso lo van a hacer con lapicero rojo, que se diferencia. Ese es el aporte del estadístico. Esa actividad se llama crítica codificación. ¿Qué hace? Verifica los códigos que estén correctos y si es así, lo ingresan sin ningún problema en el sistema. Volviendo aquí al tema de identidad, que es básico, necesitamos que este dato que esté aquí, si no coincide, este es el válido. Algunos chicos ya les habrán enseñado que hay varias formas de poder ubicar, ¿no? Vamos a la página del CIS, a la página de salud, al RENIEC, hay varios medios. En el caso de extranjeros también hay las TEAS, donde podemos encontrar datos de extranjeros y poder obtener el DNI correcto. No les recomiendo que estén jugando con el último dígito, poniéndole 1 a ver si el 1 coincide, si el 2 coincide, porque el GIS, ahora que está totalmente vigilado, porque tiene niveles de control y seguridad por el tema de las vacunas, puede tomar como que está buscando un determinado documento de identidad y los bloquea. Y ese bloqueo ya tenemos que trasladarlo al MINSA y hacer una explicación por qué el usuario ha estado jugando buscando un DNI. ¿Ya? Entonces, no coincide, hay que buscar las formas externas hasta encontrar el dato correcto. Y por eso, vuelvo y reitero, es importante que el personal de salud que registra lo haga correctamente. Si no, el incremento de trabajo va a ser para nosotros y la demora en la licitación también. Entonces, registramos nombres y apellidos, la fecha de la actividad, la fecha debe ser la misma que esté en la historia de la clínica del paciente donde se ha realizado la actividad, y luego el documento de identidad en esta parte superior. El documento de identidad en el caso de los peruanos es nuestro DNI. Ya les comenté ahorita que hablábamos de los recién nacidos, desde que naces, tienes minutos de nacido ya tienes tu identidad.
¿sí? Entonces, nuestro documento puede ser en los niños muy pequeños el CNV, que va a ser el mismo número del DNI cuando ya se tramite con RENIEC al mes, ¿sí? Lo más próximo, cuando una mamá es muy, cumple con su periodo de registro del recién nacido, al mes le tienen ese DNI amarillito. Ya cuando son mayores de edad, el azul. ¿El número cambia? No, es el mismo. Es el mismo desde el CNV hasta que tengan el DNI azul. Por lo menos en general, en Lima es así. Solamente hay algunas diferencias en algunas regiones fuera del país, fuera de Lima, donde las oficinas de registrales de RENIEC no están conectadas en el sistema, ¿no? Y tienen un registro posterior. Solamente ahí, pero son cada vez más pocas áreas, ahora muy rurales, muy alejadas, donde no hay internet, no se puede homologar con la base, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos aquí un documento de forma. Se habrán dado cuenta que también tenemos muchas formas de documentos de identidad. En este caso, para los peruanos el DNI, el CNV, pero también tenemos presencia de atención a extranjeros. Entonces, cuando es CNV, hay que colocarle CNV. Nos vamos a dar cuenta porque siempre son niños pequeños, ¿no? Sin embargo, en excepción, hay niños de 2, 3, 4 años que siguen con el CNV. Recién la mamá le saca el DNI cuando va al colegio y el colegio le pide. Recién va a sentarlo, incluso todo el tiempo le dicen Junior y cuando lo va a sentar le pone Armando y tiene otro nombre. Eso también son muchas dificultades que ustedes van a ir encontrando durante el ejercicio de poder hacer el registro y la identificación de algunos pacientes. En el caso del extranjero, tenemos documentos que son legalmente válidos para el registro. No se le niega atención a nadie porque no tenga documento. ¿Correcto? Eso es una premisa. Si no tiene documento de identidad, hay que agotar todos los esfuerzos para atenderlo con documento de identidad. Si no tiene, si es indocumentado, ya sea peruano o extranjero, lo atendemos igual. Y en ese extremo deberíamos ponerlo sin documento. Y ahí cobra valor total este dato y este dato. ¿Sí? Nombre y apellido. ¿Qué registro? Carnet de extranjería me sirve como documento para poder registrar al extranjero. Carnet de extranjería, pasaporte, ¿correcto? Son los documentos que oficialmente podemos consultar incluso en el sistema. El pasaporte para que el extranjero transeúnte dentro de los 90 días eventualmente que está de transeúnte se puede atender en nuestro establecimiento de salud, y el carnet de extranjería para aquel que ya trabaja o tiene una permanencia mayor autorizada en el país. Como ustedes saben, el tema de la calidad migratoria de muchos ciudadanos extranjeros no ha sido regularizada y no tienen ni carnet de extranjería ni pasaporte, ¿no? Se acercan ¿con qué? Con su cédula. Algunos niños con su partida, ¿no? Y una partida que no son como las nuestras, ¿no? Que ya tienen, como ya les dije, el DNI desde el inicio, o el código único de identidad del inicio del nacimiento, no. Vienen con una hoja que arriba tiene un folio que dice 098, y 098 puede ser cualquier número, menos un número de identidad. Entonces, bueno, son cosas que pasan en otros países y que al final, cuando vienen aquí, afectan nuestro registro. ¿Qué hacemos? También hay una opción, ¿no? La extranjería, una P del pasaporte delante. ¿Por qué? Porque hay pasaportes de 8 dígitos que pueden coincidir con un DNI. Y si yo no sé que eso es un pasaporte, puedo confundirlo con un DNI vigente. Entonces hay que ponerle carrera de extranjería, una C adelante, P, para saber qué es pasaporte. ¿Sí? DIE, documento de identidad del extranjero. Eso resume otros tipos de documentos que podemos utilizar. Pasaporte, perdón, catandina, que ya cada vez hay menos, cédulas, ¿correcto? ¿Sí? Esos dos documentos podríamos utilizar. La cédula no se contrasta con nada, a diferencia del pasaporte y el carnet de extranjería, que sí lo puedo verificar con la base de migración. Entonces, cuando yo pongo aquí su cédula, voy a registrar nombres y apellidos, nacionalidad y la fecha de nacimiento, sexo, entre otros datos que me piden, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que es un extranjero, en este campito voy a registrar el país.
¿Ya? Yo lo estoy explicando al detalle porque ustedes tienen que explicarlo también al profesional, porque ustedes no hacen este registro, lo hace el profesional y ellos deben saber cómo hacer el registro para que no tengan problemas ustedes en la limitación. Entonces el DIE puede ser carta andina, puede ser una cédula, se ingresa y aquí va el país de arriba, porque hay que cambiar, hay que registrar el país de procedencia. ¿Correcto? Luego tenemos otro, antes de esto, el valor de la historia clínica. Según nuestra norma de gestión de historia clínica, el DNI o el documento de identidad debería ser el mismo número de historia clínica. Estamos en un proceso bastante retrasado, con la pandemia se retrasó más, de hacer esa evolución, cambiar nuestros archivos. Ustedes han visto sus archivos de historias clínicas, no todos están en las mejores condiciones, entonces eso es un proceso adicional que vamos a seguramente tener que abordar el año que viene, ¿no? Necesitamos poder hacer algunas inversiones ahí, porque hay que comprar carpetas, anaqueles, los espacios, hay muchos temas adicionales que tocar. Entonces, por ahora, tenemos todavía historias clínicas diferentes al documento de identidad, ¿ya? ¿Dónde es igual? Perfecto. ¿Cuándo es igual? Por ejemplo, si voy a una campaña de vacunación o voy a hacer una actividad extramural es fuera del establecimiento, ¿qué hago? Preparo de repente la puerta de un mercado, en un parque, en una plaza pública, y la gente viene y se atiende las transeúntes. No voy a pedirles historia porque puede ser que nunca se hayan atendido conmigo. ¿Qué registro? DNI en la parte superior o documento de identidad en general en la parte de historia clínica, perdón, de documento de identidad, y también repito el mismo dato en historia clínica. ¿Sí? Para los que no tengan historia clínica específica en el establecimiento. Las actividades intramurales dentro del establecimiento, todas deben ser atendidas con historia clínica, incluyendo las que se hacen a través de visita domiciliaria, porque son seguimientos. ¿Correcto? Entonces no hay ningún problema que en algunas actividades extramurales podamos repetir el documento de identidad en el número de historia, para que vean que intervenciones en tránsito. Ahora sí, el siguiente valor es el del financiador, ¿sí? Tenemos principalmente pagante, el que paga por profesión, el CIS, que son los afiliados por el CIS, a las que se le hace una ficha FUA, ¿no? Y que es subvencionado por este Seguro Integral de Salud. Otro significa el número 10, que es otros, son todas aquellas prestaciones que no se cobran. La mayoría de intervenciones, las vacunas no se cobran, ¿no? La planificación familiar no se cobra, entre otras prestaciones que no se cobran, van con 10 si es que no tiene CIS. Solamente debo colocar 2 de CIS cuando hago una ficha FUA. La FUA es la ficha única de atención del Seguro Integral de Salud. ¿Correcto? Los otros prestadores normalmente no se atienden con nosotros porque tienen su propia, los de salud, baja de salud. Sin embargo, tenemos personas de salud que vienen a atenderse porque a veces de salud no les da cita muy pronto. ¿Los atendemos? Sí, esa primera vez, pero hay que indicarles que deben atenderse en su servicio de seguro social. ¿Por qué? Porque nuestra prestación principal es para la atención de niños con CIS y los niños o las personas que no tienen seguro, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que se niega la atención, se atiende, pero siempre hay que ir diciendo que debe atenderse en la seguridad social porque está cubierta su prestación allá. Nosotros tenemos que atender a personas con CIS y también personas que no tienen seguro, ¿ya? Luego, tenemos el grupo étnico. No nos hagamos mucho problema aquí. Les dije, la hoja es para el nivel nacional y en la parte del oriente de nuestro país hay grupos étnicos y aquí se diferencian, ¿no? Solamente en el Riva, en una parte del Riva, en el Cantagallo, tenemos un asentamiento pequeño, bueno, no tan pequeño, que tiene varios años ahí, de Shipigos Conivos, que pertenecen a la parte de Piedraliza, a través del materno, por ahí hay un asentamiento, ahí sí podrían cambiar. Después todos los demás, mestizos, 58. ¿Correcto? 58 mestizos sin ningún problema. El distrito de procedencia que aparece por defecto, ¿no? Y el celular es importante, este dato para el seguimiento, nos ha servido mucho en el tema del desarrollo de padrones. Este celular, ustedes cuando van aquí no van a encontrar ningún valor, salvo en la vacuna, que diga celular, en el registro regular. Entonces, ¿dónde ponemos el celular? Ahí en la parte superior derecha, si te van mirando el monitor de frente, van a encontrar la dirección que aparece y es un cuadro de texto editable. El celular lo tienen que poner adelante de la dirección
Dan un espacio y luego dejan lo demás. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el padrón lo extraigamos de los 8 primeros dígitos de la dirección. No al final, no con rayitas, con comillas, no. De frente los dígitos del celular, los 9, 8 dígitos que tenga el número de celular, se ponen delante un espacio y dejan todo lo demás de lo que está escrito de la dirección que aparece para cada paciente. Sí, es obligatorio para nosotros en la LIDI colocar, pero más obligatorio es para registrarlo. A veces no lo encuentran, entonces no hay cómo contar. Cuando yo pongo el documento de identidad, aparece por defecto la edad, expresada en años, meses o días, ¿sí? Y también aparece el sexo del paciente, femenino, masculino, ¿correcto? Normalmente eso no lo van a poder cambiar, así viene desde RENIEC, o desde el carnet del extranjero, documento del extranjero que ya han registrado o que han consultado en migraciones al momento de poner el tipo de documento. Luego tenemos unas variables antropométricas que están relacionados. PC significa perímetro cefálico, ¿no? Es la circunferencia de la cabeza que le miden principalmente a los niños hasta los 4 o 5 años en el 3, de manera prioritaria en los niños más pequeños para ver el tema de seguimiento después del recién nacido. Entonces, en esas consultas recién se ingresa el perímetro cefálico, ¿sí? PAP significa perímetro abdominal, ¿no? Se mide el perímetro abdominal principalmente en las funciones de nutrición, en todas las etapas de vida, porque el perímetro abdominal determina factores de riesgo para enfermedades crónicas, para diabetes, hipertensión, para enfermedades que tengan que ver con de repente algunas condiciones que se están dando en la persona que pueden ser factores de riesgo para desarrollo de otras enfermedades más adelante. Entonces siempre se vigila el perímetro abdominal, ¿ya? Peso, talla, el peso expresado en kilos, ¿no? Si peso 80 kilos, le pongo 80. Talla en centímetros. Normalmente estamos siempre, ¿cuánto mides? 1,75. Y pongo 1,75, es un error. Fíjese, dice en centímetros. Yo no puedo poner 1,75, sino el sistema lo toma como 1 centímetro con 75 milímetros. ¿Correcto? Es 175 centímetros. Ya, verifiquen eso porque el personal está acostumbrado a poner 1 punto tanto, 1,50, 1,58 y lo transcribimos igual. No, es en centímetros, es sin el punto, la talla. El peso sí, no está en kilos, pero la talla es sin el punto decimal, es en centímetros. El campo HB significa hemoglobina. No es obligatorio en todas las atenciones, solamente en las atenciones que tengan que ver con el dosaje de hemoglobina. Cuando yo pongo dosaje de hemoglobina aquí debe haber un valor, ¿sí? Y también utilizo este campo que está aquí, que se llama último resultado de hemoglobina. La fecha en que me tomé este examen aparece, que no siempre es este mismo día. Puedo haber tomado hoy y mañana con el resultado voy al servicio. Entonces hoy es 7 y mi toque es 6. ¿Sí? Y aquí en el campo HB debe estar el valor. Cuando dice dosaje de hemoglobina, definitivo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Dependiendo de lo que yo encuentre en el diagnóstico, en este caso del dosaje del resultado de hemoglobina, les vamos a dar una tablita donde están los valores, ¿no? Los intervalos cuando ya se determina anemia. En el caso de los niños, ¿no? De 11 hacia arriba, ya no es anemia, pero de menor de 11 se clasifica anemia leve, moderada, hay puntos de corte, están en una tablita que también se los vamos a proporcionar para que ustedes puedan visualizar. ¿Sí? Esa información está en historia clínica, debe estar en historia clínica y el personal lo transcribe al KISS y debe ser ingresado. Uno de los errores es que ponen el dosaje de hemoglobina y no le ponen el valor. Cuando yo recibo el KISS y veo, lo tengo que devolver. Falta la hemoglobina, porque si no vamos a tener que volver, al momento de ingresar, volver a pedirlo, y de repente ese día no está de turno, no está la historia, no hay quien ver. En ese momento hay que inmediatamente decir, si hay dosaje de hemoglobina, por favor aquí ponga el valor. Solamente aquel que lo ha leído el resultado. Si hay, en el caso de los diagnósticos de anemia, y no dice dosaje de hemoglobina y solamente está el valor, quiere decir que es referencial, entonces no lo ingreso. ¿Sí? Si aquí no hay
diagnóstico o el procedimiento del dosaje de hemoglobina en el registro, pero aquí sí hay valor, y acá dice anemia, este valor no se ingresa, es referencial, ¿sí? Porque a veces el médico se olvida de poner si es leve o moderada. Si acá le pone 9.3, yo sé que es moderada, ¿no? De acuerdo a la tablita de los rangos, es moderada. Entonces, si se olvidó, yo lo puedo corregir, porque acá hay un valor que el médico ha puesto, que sé que es moderada de acuerdo a la norma. Entonces, sí puedo corregir eso. ¿Ya? La administración de tratamiento, como les mencioné, podemos registrar N hacia abajo. No tengo por qué cortar al mismo paciente, y eso también quiero mencionarlo nuevamente. Todavía hay mucho personal que escribe 6 y vuelve a repetir al mismo paciente abajo y lo sigue. Si ustedes encuentran una hoja fija así, no lo corten. Hacen los 6, esto de acá ya no se repite, y lo que está aquí registran debajo todo lo que sea de esta misma persona. ¿Ya? Mucho personal por error a los 6, porque antes era así, a los 6 lo corta y vuelve a volver a hacer todos los datos de esta persona, lo vuelve a poner en el siguiente registro y pone 6 más, por ejemplo. Ya no tendrían que salir de ahí. Ponen estos 6 y agregan los 6 de abajo, ¿sí? Para que no se duplique esa cosa. ¿Ya? Aquí hay un campo que no lo he mencionado, que es muy importante, el 17 y el 18, que se llama condición al establecimiento y al servicio. N significa nuevo, C significa continuador, R reingresante. El paciente nuevo es el que viene por primera vez en su vida al establecimiento y por ende al servicio. Si yo soy nuevo, siempre voy a ser nuevo acá. No hay otra forma de poner. Si es nuevo en el establecimiento, a cualquier servicio que vaya es nuevo. ¿Qué pasa si viene una gestante con tres controles prenatales que se atendió en Lima, en el Callao, y ahora viene a mi centro? En mi establecimiento es nuevo, en mi servicio es nuevo, y acá, cuando le registra el control prenatal, diré que es el 4. La continuidad de la atención se da por acá, no por acá. En mi establecimiento es nuevo, nuevo. No hay nuevo continuador, no hay nuevo regresante. No existe esa condición. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo encuentro? Hay que verificarlo. Sí, hay que verificarlo. Paciente nuevo, primera vez en su vida. El continuador, de segunda más veces en el año. En el año. Todos los que vienen de segunda más veces en el año. Regresante, el que viene por primera vez en el año. Es decir, ya viene antes, no importa cuánto tiempo hacia atrás, el año pasado, el anteaño pasado, el año 80, el año 92, en el año que he venido, y hoy, que es 14 de octubre, vengo por primera vez en el año a mi establecimiento, se debe regresar. ¿Sí? Esto es muy importante que el personal entienda que se registre adecuadamente, porque a todos le ponen continuador. Y de estos datos, chicos, ¿sí? Registramos o obtenemos dos indicadores bien importantes, ¿sí? Que son los atendidos y las atenciones, que es algo que les van a pedir, de repente ya les pido todos los días, todos los meses, porque a través de estos dos condiciones, nuevos reingresos, que son los atendidos, y las atenciones, que son todas, se miden dos indicadores que son importantes en el primer nivel, que se llaman extensión de uso. Son todos los atendidos, ya sea al establecimiento o al servicio, por 100 entre la población. Ese indicador me mide la cobertura de atención de salud. ¿A cuánta de mi población por lo menos he llegado una vez? Y el otro indicador se llama intensidad de uso o concentración, que se miden entre las atenciones sobre los atendidos. Eso me mide cuántas veces la misma persona vino a la atención. Son temas muy importantes y que muchas veces el personal de salud lo ignora. Y al ignorarlo, a todo le pone continuador. Entonces, cuando termine el año, o como ahora, si ustedes, ahora que van a aprender a sacar algunos reportes, lo van a pedir, mi cobertura de atención de salud, mi extensión de uso, 15%. ¿Qué significa que sea 15%? Que de toda mi población solamente al 15% he llegado. Y eso no es real. No es real. No estoy diciendo que sea 100, pero no es real porque mucha de la población ya se ha atendido, ya sea por una vacuna, ya sea por un control, ya sea por alguna prestación o alguna visita que le hemos hecho en su domicilio, por actividades de salud ambiental, etc. Lo hemos contactado de alguna manera durante el año. Entonces no puede ser que sea tan poquito el porcentaje. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por error a todo le ponen continuador.
Por ejemplo, al iniciar el año en enero, ahora que estamos con, qué van a hacer los pacientes? Los que ya vinieron antes y vienen por primera vez el 2 de enero, todos son regresantes. Y seguramente el 2, el 3, el 4 y todo enero, la primera vez que vengan todas las personas que ya vinieron antes, el año anterior o los años anteriores, van a ser regresantes. ¿Y los regresantes qué son? Atendidos. ¿Los atendidos qué me da? La extensión de uso. ¿Sí? Entonces, esto es importante que el personal de salud conozca. Ustedes también porque los van a orientar. Las condiciones que no deben marcarse en el PIS, ya les había dicho, no, nuevo con el continuador no existe. Nuevo reingreso tampoco existe. La condición reingreso continuador tampoco, ¿no? Si es la primera vez en el año que vengo, no puede ser la segunda vez en el año del servicio. Es algo solamente de lógica, ¿ya? Entonces, esta condición es importante que el personal lo conozca porque aquí ustedes cuando ingresen al sistema, si ponen NC no les va a permitir. Si le ponen nuevo continuador no les va a permitir ingresar, ¿no? Muchos de ustedes también lo encuentran por defecto NN o CC. Si no corresponde, se cambia y se pone de acuerdo a los indicadores, ¿ya? Ya les había mencionado el diagnóstico, las actividades, los procedimientos que se registren en la parte 19, que es esta, puede ir hasta él. No hay que dividir ni hacer ninguna separación si es el mismo paciente. Van a encontrar que en las gestantes, en la primera atención prenatal, hay 24 actividades. Por eso les decía, una sola hoja, a veces es solamente una gestante. No les debe llamar la atención, ¿ya? El tipo de diagnóstico es presuntivo, cuando todavía no tengo certeza. Presumo. Tiene alguien con fiebre, yo presumo que tiene COVID, pero también puede ser malaria, si me dice que vino de Loreto, también puede ser un resfrío. Yo tengo que evaluar, y a veces los síntomas y signos que el paciente presenta pueden confluir con más de una enfermedad. Entonces, entonces sabe que tiene fiebre, también puede ser una infección urinaria, ya, le mando a hacer examen, ¿no? Presumo P es tal cosa. Se va a tomar sus exámenes y cuando vuelve, con el resultado, evalúa al médico y dice, sí, no era COVID, no era faringitis, este señor tiene infección urinaria. Pondrá acá su diagnóstico y le pone definitivo. ¿Qué significa definitivo? Pues confirmado, ¿sí? Y solamente se pone una vez. Porque, por ejemplo, yo digo, este niño le mido la hemoglobina, me dice que tiene anemia, le pongo anemia, definitivo. En el siguiente control ya no va a ser definitivo porque ya lo he detectado antes. ¿Qué va a ser? Repetir. R. ¿Sí? Las R se ponen en los controles para los diagnósticos. ¿Sí? Todos los diagnósticos se ponen en los controles repetidos. Todas las enfermedades, las patologías. ¿Correcto? No es lo mismo, por ejemplo, si yo hablo de una consejería es una actividad. No es lo mismo si yo digo un inyectable, es un procedimiento. Ellos siempre van a ser definitivos. Y seguramente algunos tendrán alguna condición en el campo lab, 1, 2, que se enumeran, cada vez se enumeran menos, ¿no? Algunos todavía se han mantenido, entonces colocamos las sesiones de consejería 1, 2, 3, pero siempre en definitivo. No hay consejería presuntiva ni consejería repetida, porque uso el campo lab para la sesión. 1, 2, segunda consejería, tercera consejería, etc. ¿Sí? El campo lab, les había mencionado, es un campo comodín que complementa la intervención. Digo que tiene anemia y aquí le digo el grado de severidad, leve, moderado, severo. Le digo que le estoy dando tratamiento para esa anemia y le digo con qué, con sulfato ferroso la primera dosis. O con hierro polimaltosado, P01, ¿no? Le digo que es la consejería, 1, le digo que es la visita y a veces también se enumera la visita. Entonces el campo lab complementa aquello, pero también se queda en blanco, como en este caso, las consejerías nutricionales para este tipo de intervenciones no se enumeran, ¿no? En la mayoría de diagnósticos va en blanco. En este caso sí hay grado de severidad, porque la CIE-10 es la clasificación de enfermedades, ¿no? CIE, CIE, clasificación internacional de enfermedades, me permite, en algunos casos, establecer la severidad. Hay diagnósticos codificados que dicen
de grado leve, severo, moderado. En este caso, para la anemia no, y por eso se utiliza el campo LAM, ¿correcto? Habrán visto en este último campo que hay números, letras, ¿no? Números con puntos. Esta es la diversidad de nuestro catálogo. Y de repente lo que más problemas nos genera en el tema de la digitación. Cuando tengo un procedimiento, este procedimiento siempre es un número. El procedimiento del dosaje de hemoglobina es 85018. Pero van a encontrar que dice dosaje de hemoglobina 85018, pero hay un 85018.01 cuando el dosaje se hace con hemoglobinómetro, por ejemplo, ¿no? Van a encontrar una diversidad de códigos y ahí está el problema, porque a veces en la digitación basta que le falte el .01 para que se convierta en otra cosa, o deje de ser lo que realmente es, ¿no? Siempre es dosaje, pero le faltó decir que es como hemoglobinómetro, y esa información para algunas estrategias sí es relevante. En el caso de la CIE-10 que acabo de comentar, que es la clasificación internacional de enfermedades, esos códigos están establecidos para todos los países, y siempre empieza por una letra, de la A a la Z, y sigue con 3 dígitos numéricos. El procedimiento siempre es 5 dígitos numéricos, como el dosaje de hemoglobina, o como aquí ven la consejería, 5 dígitos numéricos. En el caso del tratamiento, son 5 dígitos numéricos, pero como decimos que es por hierro .17. Cuando la suplementación, que es la otra parte de entrega de hierro para los niños que no tienen anemia, se les da hierro igual, de manera profiláctica, ¿no? Para que se mantengan sus niveles de hemoglobina adecuados. Usamos .19 cuando usamos otro tipo de insumo que se llama micronutrientes, que se dan los niños ya en su comidita. Usamos el polimaltosado que les mencioné, que usa el mismo código, pero acá ya no es SF, sino P01, P02, de acuerdo a la dosis que le vamos a entregar. Entonces, hay una diversidad de términos y de códigos que probablemente pueda generar algún tema de confusión, pero que mientras se van familiarizando, porque no son muchos códigos lo que utilizamos, en realidad son casi los mismos en diferentes, porque hemoglobina le medimos a los niños, a las gestantes, a los adolescentes, ¿no? Entonces el código es el mismo. De repente el tratamiento y la suplementación es diferente. En el caso del código de la anemia en gestantes, por ejemplo, todas las patologías de gestantes empiezan con la letra O. Entonces yo no podría tener que acá me diga atención prenatal, gestante con anemia, y me diga D500 redes. Eso es un error. Y también hay en el registro. Es O990, la anemia en gestantes. Todas las enfermedades de gestantes empiezan con O. ¿Ya? Van a haber códigos que empiezan con Z, que también son procedimientos, son intervenciones, son condiciones de salud establecidas, que van a ir ustedes revisando en las cartillas, en los manuales que van a ir registrando y familiarizando. ¿Ok? Entonces, esto era lo que yo quería comentarles respecto a la organización de la oficina en la parte inicial y ya al registro específico. Voy a detener esta presentación para pasar a un momento a sus consultas, si es que tuvieran, ¿correcto? Y si no, pasamos a la parte inicial. Dejo abierto la opción para que levanten la mano si es que alguien tuviera alguna consulta de lo que acabamos de ver. Berta, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días con todos. Por ejemplo, en el centro donde yo estoy, tengo 3 casos de extranjeros que me dicen que tienen historia clínica y cada uno tiene un SD, pero al momento de buscarlos en el sistema, el SD me figura con otro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Berta. Sí, les estaba diciendo que tengo 3 casitos de extranjeros que son 3 menores de edad, y al momento de registrar, de
Ellos lo tienen con un número de historia y con un SD. Al momento de que yo los quiero registrar para la atención, no me figura ni el SD ni con la historia. ¿Cómo podría ser con ese caso? Porque busco el SD y me figuran otros nombres. Ok. El SD no es una historia, ni es un documento. ¿Qué ha pasado? Los han registrado sin documento. Por eso no lo encuentras. De repente hay alguna variación. Lo que se tiene que hacer primero, si bien es cierto, como les dije, no hay que negarle la atención a ningún ciudadano ni peruano ni extranjero, hay que siempre buscar su identidad hasta el final. Ya no tiene y se le atiende, en la siguiente debe traer algo que lo identifique. Entonces, en este caso, ahora que van a ver algunos ejemplos, les vamos a enseñar cómo vamos a actualizar ese SD para que se convierta en su documento de identidad. El SD no es su documento. Lo que tiene que traer es su cédula, es su pasaporte, su carnet de extranjería, de acuerdo a lo que ellos hayan o tengan como documento de identidad. Si no tienen ninguno, ahí el tema cambia. ¿Por qué? Porque cada vez que venga el sistema le va a dar un SD diferente. Siempre los vamos a colocar como sin documento. Y eso es lo que ha sucedido cuando tú lo buscas, pues no lo encuentras. De repente, no es el SD completo, pero en el caso de extranjero, ¿no? El sistema KISS-MINSA tiene una opción para buscarlos con nombre y apellido, a diferencia de los peruanos, que sí lo buscamos con DNI, ¿ya? Y hoy lo van a ver ahorita en el taller, les pido que tomen atención, eso no de repente no lo habrán visto ustedes anteriormente, esa opción te permite buscar y de ahí te vas a dar cuenta que ese extranjero o esos niños extranjeros o esas personas extranjeras se han atendido seguramente en otros lugares, no necesariamente con nosotros, o en otros establecimientos de nuestra jurisdicción o fuera de ella. Y ahí ya han tenido algún registro y seguramente alguno de ellos ya tiene algún documento. ¿Qué hacemos? Ese documento que ya está registrado, lo importamos a nuestra data y ya está identificado. Van a verlo ahora, espero que una opción para un espacio para que puedan hacer el registro o hacer la verificación. Vamos preparando un dato de extranjeros chicos para poder hacer el ejemplo, ¿no? Con esta situación que acaba de mencionar. Gracias por su pregunta. En un momento vamos a resolver con un ejemplo lo que te acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Flavio, buenos días, aquí estamos. Buenos días, buenos días a todos. A mí me ha sucedido algo similar, justamente con documentos de extranjeros, pero el documento cuando lo ingreso aparecen otro tipo de datos y cuando lo busco por nombres no está, no existe. Y justamente cuando busco otro tipo de documento similar, también me salen, pero no suele ser la misma persona. ¿Qué haría en ese tipo de casos? Sí, lo mismo que le acabo de responder, ¿no? En el caso de extranjeros ha habido muchas dificultades para el tema de identidad, porque muchos de ellos, principalmente los que son venezolanos, tienen un solo apellido. Pues. Van a encontrar que tienen un solo apellido. De pronto en otra región, o en otra atención, o en otro establecimiento, ya tienen dos apellidos y el nombre era Juana y ahora es Juana María o María Juana. Estas dificultades las tenemos todo el país porque nosotros creemos en la información que nos dan cuando atendemos en nuestro establecimiento. Pero hemos encontrado que en otro establecimiento han dado casi la misma información, pero se han intercambiado las fechas de nacimiento, cambiado los nombres y se han agregado un apellido más que no tenían en la primera intervención. Y esta opción que le mencionaba hace un momento a la compañera Berta, también les permite ver esa casuística. Van a ver todas las veces que ese extranjero se ha atendido y con qué nombres. Y en alguno de ellos seguramente van a encontrar el documento de identidad con el que presentó realmente y ese se extrae y lo podemos visualizar. En el caso específico, y luego lo que sí hay que hacer y hay que trabajar con las áreas de admisión. Mira, si yo ya encontré su documento, hay que pedirle que lo traiga. ¿Para qué? Para que lo adjunten en la historia clínica y todas las demás prestaciones no te dejen sin documento, sino que ya sepas que ese es el documento de identidad que tienes, cédula, pasaporte o el documento que hayamos encontrado. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ejemplo en unos minutos.
Gracias, Flavio. ¿Otra pregunta? Por el chat también lo pueden hacer los que no tienen micros. A ver, Patrick del Álamo. Cuando la talla viene 7.50, no puede ser 7.50, porque sería 7 metros por 50 centímetros. Sería en todo caso 75 centímetros si es un niño pequeño, ¿no? Eh, habría que ver. Habría que ver, Patrick, igual creo que es necesario que a todos los profesionales digamos, la talla es de centímetros, quítale el punto. Y si son niños pequeños, probablemente que es el caso que estás mencionando, no puede ser 750 centímetros, porque nadie tiene 750 centímetros. Debería ser 75 centímetros, que debe ser un niño pequeño, ¿no? Entonces, no podrías ponerle un número de 750 centímetros, porque sería 7 metros por 50 centímetros. Nada, dice 7 metros. Entonces, probablemente estas son las cosas que ustedes encuentren, ¿no? El profesional, también por la rapidez con la que registra, ponen punto, ponen así, y pueden llevarlo a error. Debe ser 75 centímetros, Patrick, porque es un niño pequeño, entonces no podrías poner quitarle el punto, de repente ahí ha habido un error en el caso del registro, hay que resaltarlo, ¿no? Hay que hacerle su bolita con rojo y hablar con ese profesional, ¿no? Mire, usted me ha puesto esto para que la próxima vez tome un poco de atención y no un dato que si alguien audita esa hoja, si alguien la verifica, va a encontrar una incoherencia tremenda, porque la hoja claramente dice en centímetros, ¿no? Y el profesional es el que registra. Hay que mencionarle eso. La hoja sí es una declaración jurada, ¿ya? Gracias, Patrick. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? A ver, Jaime. Dice, perdón, James. En el caso de los registros que tienen hemoglobina, al final pide registrar la fecha del resultado. Así es, correcto. En el caso de que no esté puesto esta fecha en la hoja FIS, ¿qué se puede hacer? Normalmente, todos nuestros establecimientos, ojo, tienen hemoglobinómetro. ¿Qué es el hemoglobinómetro? Es un aparatito que le permite tomar la muestra en el consultorio y tener el resultado rápidamente. No se hace un procedimiento en laboratorio, no donde se muestra, la muestra se hace y demora y pues, al día siguiente que venir. El hemoglobinómetro reduce el tiempo de tener el valor de la hemoglobina. Entonces, todos los establecimientos tienen, incluso más de uno, ¿ya? Entonces, en la mayoría debería haber resultados inmediatos. Si no tienes cómo comprobar, lo más probable es que la misma fecha de atención que aparece en la primera columna sea la misma fecha de la toma, ¿ya? Salvo en los puestos de salud, donde sí probablemente no hay personal capacitado, el nutricionista, y el nutricionista no fue ese día, ¿no? Y lo mandaron al laboratorio a hacer la prueba y después recién ha tenido el resultado, podríamos pensar que al día siguiente o después de la fecha de toma, recién se le ha entregado. La mayoría tiene el resultado de hemoglobina en el día. Recuerden que el tema de anemia es una prioridad nacional. Entonces, hemos trabajado bastante en poder equipar a los establecimientos, ¿no? La DIVIS, para que se les pueda proporcionar hemoglobinómetros y con eso medir rápidamente la hemoglobina. Así que si tienes esa dificultad, lo más probable es que, primero, lo más inmediato es que tienes que verificar la historia, ¿no? Y ahí al archivo rapidito verificas, ahí sí hay un dato, si no está la fecha, lo más probable es que sea la misma fecha de la atención, ¿ya? Gracias, James. ¿Alguna otra pregunta más? Hola, Juliet, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la sesión. Sí, el maestro paciente se saca, hoy lo van a ver, va a ser una muestra de cómo van a desplegar el maestro paciente. El maestro paciente se entrega todos los días miércoles de cada mes. ¿Sí? Como les había mencionado en la presentación, ¿no? Ustedes en el grupo, no sé si está Julieta en el grupo,
tienen este comunicado, ¿no? Un comunicado similar cada mes, donde les dice qué días deben enviar el maestro paciente. ¿Sí? ¿Qué días deben enviarlo? Entonces, si yo veo aquí que son los 5, 12, por ejemplo, el día 12 tocó enviar maestro paciente. Si el día 19 de octubre, la otra semana, nos toca enviar nuevamente. Les decía, si es el día miércoles, yo soy el único y el miércoles no voy, puedo enviarlo el martes en la noche, sí, pero al final del turno, porque tiene que recoger todos los datos de los pacientes que han registrado. ¿Ya? Hoy, en unos minutos, van a ver a la parte práctica con Herbert cómo se envía, cómo se descarga el maestro paciente. ¿Correcto? Gracias, Lilian. Silvia Barreto dice, buenos días, ¿habrá un manual sobre las actividades que realiza el personal técnico en campo? Cuando la compañera dice en campo, se refiere fuera del establecimiento, ¿no? Actividades extramurales. No es que exista, existe un manual en general de actividades extramurales. Ya, y aquí, aprovechando la pregunta de Silvia, ¿ya? El estadístico no le dice al personal qué tiene que hacer, porque ellos se supone, ya están organizados y saben qué tienen que hacer. Tú no le vas a dar un manual para que él sepa qué va a hacer en campo, ¿no? ¿Para qué va el técnico a campo? Actividad extramural, visita de seguimiento de personas sanas, niños sanos, y que se le va a entregar el micronutriente para la verificación de consumo. Tú no le tienes que decir, él ya sabe, porque el médico jefe, el área de servicio que corresponda, le dice, le programa su visita. Esa es una actividad. Puede ir a hacer actividades de dengue, a dejar el antilarvario en los domicilios. Puede ir acompañando también a algún personal que haga visita domiciliaria, ¿no? Y hace las prestaciones de los procedimientos médicos. Pero tú no le vas a decir con tu manual qué va a hacer. En todo caso, te diría, mira, yo voy a hacer tal cosa en esta intervención, ¿cómo lo registro? Entonces podemos darle un modelo de lo que ella te dice o él te dice que va a hacer. ¿Sí? Eso en general para todos. Que me dé mi manual para saber qué voy a hacer en mi actividad de visita. No, que nos digan qué van a hacer en la visita y nosotros les damos el modelo. ¿Correcto? ¿Correcto, Silvia? Seguimos, Daniel, perdón, Leonel. Los maestros pacientes se guardan confidencialidad a la hora que se envían a la LIMIT, dado que son datos personales de nuestra jurisdicción. Herbert Díaz. Herbert, tú eres el jefe materno, no te debes hacer esa pregunta, se supone que ya lo sabes. El maestro paciente tiene los datos de todas las personas que se han atendido y transcurren en un canal seguro porque van a un correo electrónico institucional desde ustedes hacia nosotros con una finalidad, ¿no? El término de confidencialidad de los datos personales está en el marco de una ley de protección donde se establece lo siguiente, ¿no? Si yo como ciudadana, ¿no? En este caso ustedes, cualquier ciudadano que se atienda, cuando ingresa a un establecimiento de salud, doy autorización para que mis datos sean usados en temas de salud. Mis datos no pueden aparecer en ninguna otra parte a la que yo no he autorizado. Por eso somos muy celosos con el tema de los padrones nominales. No es que viene, necesito padrón nominal y pum, le doy. No, porque hay datos que están protegidos por ley. ¿Sí? Vamos a pasar también en el grupo la ley de protección de datos para que le den a todos nosotros estamos protegidos por esa ley. Entonces mi información no puede aparecer. ¿No? No puede aparecer los datos de mis cuentas de banco, no pueden aparecer donde vivo si yo no lo autorizo. Cuando asistimos a un establecimiento de salud, yo estoy autorizando que tomen mi información de mi dirección, de mi teléfono, de mis atenciones de salud, para que el personal de salud pueda programarme visitas, seguimientos, etc. Yo autorizo, pongo apertura de historia clínica. Entonces, no habría ningún problema cuando ustedes nos pasan esa información, nosotros con esa información generamos esos padrones para ese fin. Pero con ese padrón yo no lo puedo mandar pues a mis compañeros de la universidad para que sepan quiénes se atienden. Estaría infringiendo la ley de todos los ciudadanos que están en ese registro. ¿Sí se entendió?
Toda esa información está protegida por ley. Nadie puede difundir información, y creo que eso lo mencionamos cuando recién empezaron al tema de la función. Yo puedo encontrar a mi hermano o mi vecino en el registro, pero jamás puedo divulgar nada de lo que encuentro ahí. ¿No? Nada, esa información, esta información se quede con nosotros. Yo puedo ver gente conocida en el registro y ver que tiene tal o cual enfermedad. Están prohibidos de difundir. No solamente llevando la foto del PIS o sacando un reporte, sino también divulgándola de manera verbal. Yo no puedo hablar nada de los pacientes que encuentro en mi registro. Por eso han firmado un compromiso de confidencialidad. Toda la ley, ¿no? Que está en el marco de la protección de datos es individual, mi responsabilidad es individual, no es del establecimiento, ni del jefe, ni de mi compañero, es mía, porque yo estoy diciendo que no la voy a difundir, así me dice la ley. No puedo enviar información de mis pacientes para otros fines que no sean de salud. Ustedes cuando nos trasladan el maestro paciente, lo hacemos con los fines de poder retroalimentar a las mismas personas que van a hacer el seguimiento. Entonces no estamos infringiendo ninguna ley. ¿Ya? El paciente, el maestro paciente no se genera a nivel de bits, porque sería un archivo extensísimo. Entonces, y recordando además que un paciente se puede atender en más de un establecimiento. Entonces se genera a nivel de establecimiento. Si se generara a nivel de DIVIC, no le pediríamos todos los miércoles, le pagaríamos nosotros nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Espero que haya quedado todo claro. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta por el WhatsApp o pida la palabra. Sí. ¿Estamos? Ok. No hay más preguntas, espero que haya quedado claro. Igual vamos a seguir reforzando todos estos criterios de registro durante las siguientes semanas. Luego tendremos uno ya con todos los demás compañeros referidos a anemia y al control de crecimiento y desarrollo, que son indicadores que tenemos que recuperar, que hemos evaluado y tienen un alto subregistro debido a la mala codificación, al mal registro y a la mala administración. Entonces vamos a tener que subsanar en los siguientes días esos errores, ¿no? Que ustedes han encontrado y que seguramente ya vamos a ir identificando a través del reporte. Ahora, la siguiente parte que sigue está relacionada a ver, ahora que mencionó el tema de los técnicos, había una diapositiva que yo omití, pero voy a ponerla porque creo que a raíz de la pregunta es importante. ¿Qué actividades puede hacer el técnico de enfermería? Los técnicos de enfermería, ¿no? Pueden registrar procedimientos inyectables, curaciones, venoclisis, uso de medios físicos para bajar la fiebre, cualquier procedimiento, ya, colocación de yeso, extracción de uñas, sí, procedimientos, y estos normalmente se realizan en el área del tópico. ¿Listo? Tópico es área específica del servicio, del establecimiento donde yo esos procedimientos. No solamente el técnico, también puede ser la enfermera en el tópico y hacer procedimientos, o los profesionales, como las áreas diferenciadas de COVID, donde había un equipo multidisciplinario que hacían intervenciones en el momento más álgido de la pandemia. ¿Sí? Los procedimientos son esos. Las actividades extramurales de seguimiento. La UPS va a ser salud familiar. Todo lo que se haga fuera del establecimiento siempre es UPS, salud familiar y comunitaria. Ya todo lo que sea afuera, las campañas, las visitas, todo, las intervenciones en colegios, son salud escolar, a excepción de esta, ¿no? Las actividades de dengue que también pueden hacer, las sesiones educativas, ¿correcto? Las sesiones demostrativas las hace el personal profesional, ¿sí?
que hace el personal profesional. La captación de sintomáticos respiratorios. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Es una persona que tose por más de 15 días y en todo su flema, y como estamos en una búsqueda activa de personas que puedan tener tuberculosis, los sintomáticos respiratorios tienen una condición que se vigila, porque podría ser un paciente con esta condición de TB. Entonces, todo el personal de salud puede captar sintomáticos respiratorios, ¿ya? Y luego que los captas, pues un toser, una persona que está tosiendo por más de 15 días, todo su flema, se le hace una prueba de esputo, de saliva, de esputo, en las condiciones correspondientes, y una vez que se le hace la prueba de esputo, se determina si tiene o no tuberculosis y se inicia el tratamiento si se tiene. Por eso es una actividad que hacen todos los profesionales de la salud y también los técnicos de enfermería. Si fuera extramural, en familiar, si fuera intramural, en el servicio donde realiza. ¿Correcto? ¿Qué no registra el técnico de enfermería en el físico? ¿Ya? Peso, talla, toma de signos vitales, medir la presión en el triaje. ¿Qué es el triaje? Es el área de selección. Cuando llegan los pacientes, de acuerdo a, me dice, quiero ir a medicina, ya, medicina. Ah, es una gestante, obstetricia. Ah, vende un método anticonceptivo, planificación. ¿No? Ah, niño pequeño, vacunas. En esa pequeña selección, donde es básicamente se toman los signos vitales, se pesa la persona, se talla, ¿no? Se le mide la talla y se registra en la historia clínica para pasar, eso no se registra en el, ¿no? Y el problema principal es que muchos de nuestros técnicos de enfermería están en esa área y no tienen, si yo les digo, prestar y tallar, no se registran, y ¿qué hago en fin? ¿Cómo se mide mi producción? En una reunión que ya hemos tenido con muchos grupos de técnicos que se les ha indicado, en el servicio de enfermería debe haber un cuaderno donde diga, yo, la técnica Patricia Vázquez, registré, hoy estuve en el servicio de triaje, atendiendo a los pacientes notable, 40 pacientes. Listo. En mi cuaderno de registro. Si alguien viene, estuvo en turno, sí, ¿qué hizo? El cuaderno de registro es el aval, porque al final lo firma la jefa de servicio. ¿Listo? No hay quistes. Y mucho del personal a veces se desespera porque por algún motivo piensan que le miden la producción por el quiste. Y todos quieren hacer. Entonces están en el triaje y ponen consejería de lavado de manos, consejería de lavado de manos, a todos. La consejería de lavado de manos demora 15 a 20 minutos, porque no solamente se habla de lavado de manos, se habla del uso correcto de la mascarilla, de la protección contra el COVID, de la ventilación de los ambientes. Entonces, no se hace cuando pasa y le dices, vaya gestante, obstetricia, vaya medicina. No, no se da. Y se ha dado una solución errada en algunos casos, porque durante la etapa de la pandemia sí hubo esta intervención porque había muy poco personal, pero ahora no, ya estamos completos, casi todos han vuelto y no se da esta intervención, ustedes lo ven. Ustedes van a un área de selección, un área de triaje, el personal en el turno, el llenaje, esa talla, que es una actividad importante, porque con esos datos el médico luego dentro del servicio ya va tomando algunas decisiones en el diagnóstico, pero no va en el físico, ni pesar, ni tallar, ni en ese momento medirle la temperatura o la presión. ¿Cuándo registro la toma de presión? Cuando el médico le prescribe, por ejemplo, a una persona que para descartarle hipertensión, ya, por 10 días se va a medir usted mañana, tarde y noche la presión, la señora acude al tópico y ahí le mide. Ese es un procedimiento de tópico. Pero no todas las personas que vienen por protocolo, les voy a medir la presión, la temperatura y los voy a hacer tallar porque todos van a pasar al consultorio. Eso no va en el. Lo otro sí, porque es un procedimiento para descarte de hipertensión arterial. ¿Ya? Esa es una diferencia importante. Por ejemplo, lleno fugas, yo le ayudo al médico, a la experta, a llenar las fugas y yo también estoy usando mi tiempo. Es una actividad administrativa. No hago después. Segundo, ¿no? A veces algunos profesionales por la cantidad de tensión no registran la historia y el técnico o la técnica le ayuda a llenar en la historia lo que él le dicta, ¿no? ¿No? Ya, no debería ser así necesariamente, pero bueno, se dan algunos casos. Si se da, tampoco eso lo voy a registrar en mi como registré en la historia clínica, hice fichas fugas, no. Ninguna labor administrativa, ¿no? Llevé los papeles a la DIRI de todo, no. Eso tampoco va, ¿no? Pero y ese día, todo el día estuve en gestión. Hay una boleta que dice que asiste una labor administrativa, que saliste y volviste a tal hora.
Ese es tu mejor respaldo. Y en tu cuaderno del servicio pones hoy, designada por el médico jefe o la médico jefe, y hacer trámites administrativos a la DIR. Si quieres los detalles, pero ya está escrito y tienes tu boleto, ¿no? Hay técnicos de enfermería o técnicos de enfermería que están en la entrega de medicamentos de tuberculosis. Eso se da todos los días. Tengo 3, 4, 5, 10, 15 pacientes, dependiendo de mi tratamiento. Y a todos les superviso, porque les dan los medicamentos y los consumen ahí. ¿Lo tomando? No. Y la técnica, ¿registra? No registra la entrega de medicamentos, no registra el monitoreo. ¿Dónde va eso? En el Cardex, y luego va al sistema, que es otro sistema, pero no registramos eso. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí para explicarle correctamente. En algunos casos, el personal a veces se enfada, ¿yo qué voy a hacer? Me estás quitando. Y lo peor que podemos hacer es ponernos de acuerdo, ya, no importa, pum, pues tal consejería, no importa para que tengas aunque sea un día. Es lo peor que podemos hacer, porque estamos poniendo datos que son falsos. E introducir datos falsos en un sistema oficial es un delito. Al igual que si hubiéramos ingresado una vacuna falsa, igualito. Poner una actividad falsa también es un delito. Es igualito, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, si tienen alguna duda o hay algún conflicto con el personal, nos informan. Ya nosotros hemos conversado con el área de servicios, que creo que nos mencionaban que a veces le pedían la producción, ahí aparece, no todo hace intervenciones. Algunas que están relacionadas a pagos, como el APS, sí incluyen actividad extramural, hay que hacer visita, hay que hacer alguna orientación, tienen cartillas para eso, pueden hacerlo sin ningún problema, pero no actividades que no realizan, solamente para que aunque se tenga algo por esas horas, les damos una solución nosotros mismos a veces que no es correcta, ¿ya? Porque esa persona que le dio esa solución errada, esa técnica luego habla con su colega, su compañera, y el otro, no, a mí mi estadístico me dice que ponga lavado de manos, y con eso yo hago todo el lavado de manos. Van a encontrar aquí de puro lavado de manos que no se ha dado. Saquen ahora que van a aprender a sacar su reporte aquí, van a sacar en promedio cada persona en la DIR ha recibido 13 a 14 sesiones de lavado de manos. Eso es imposible. Y eso solamente porque estamos poniendo lo mismo. El indicador de Bronce está en 400% desde el mes de julio. Miren los trazadores, los indicadores. Eso es porque hacemos un mal uso de la indicación que le damos al personal. No todo se registra en el sitio, ¿ya? Y hay formas de sustentar por qué no voy a registrar eso. Si tienen dudas, igual podemos conversarlo de manera individual. Ahora quiero dejar en la palabra a Herbert para que continúe con el taller, ya ver específicamente el tema el uso del sistema, de la descarga del maestro paciente, y lo que acaban de preguntar hace un momento Flavio y Berta respecto a cómo ubico a un extranjero con un documento, y ahí van a ver cómo esta cuantificación nos va a poder ayudar a identificarlo con un documento sin que hayan utilizado en otro lugar, o dentro de nuestro propio establecimiento en otro, y no lo hemos identificado. ¿Listo? Muchas gracias, les dejo a Herbert en la palabra. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Herbert Garay, parte del equipo de estadística de la DIR Lima Norte. Vamos a ver el punto a punto y paso a paso del ingreso del sistema. Voy a empezar a compartir mi pantalla.